Creo que para mí siempre es un gran honor poder estar acá, poder aportarle un poquito a la selección. Es creo que un sueño de cualquier futbolista, entonces nada, me siento muy agradecida de poder estar acá. Bueno, Ángela, buenas tardes. Catalina Chávez de Win Sports. Yo quisiera preguntarte un poquito por el grupo, la conformación del grupo para esta ocasión. Regresan algunas jugadoras ya experimentadas, empieza a consolidar un poquito más ese grupo para lo que es los Olímpicos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es? Sé que hasta ahora están llegando, hasta ahora se están reencontrando, pero ¿cómo se ve ese grupo? Creo que sí ha pasado un buen tiempo desde que todas hemos podido estar juntas. Pero de igual llevamos ya un proceso ya desde hace mucho tiempo, entonces creo que ya hay como esa sintonía en el grupo y que es algo que obviamente podemos ir mejorando poco a poco, pero que ya está. Precisamente esas sensaciones que les deja, digamos, haber tenido un buen tiempo, estaban en competencia, ahora rápidamente también vuelven a tener unos amistosos. ¿Cómo se encuentran esas sensaciones futbolísticas, digamos, para esta preparación que tienen a los Olímpicos? Creo que eso es algo muy bueno, es algo que nosotras necesitamos, estar concentradas juntas, así sean amistosos, concentraciones o torneos, todo eso es algo que va a aportar para la preparación para los Olímpicos. Si hablamos un poquito de los rivales que van a tener en los Olímpicos, ¿cuál es el análisis que hicieron ustedes? ¿Cómo ven el panorama de cara a lo que va a ser este torneo? Obviamente el grupo de nosotros está muy fuerte, pero creo que si uno se pone a mirar todos los grupos, o sea, uno podría decir lo mismo de cada uno. Pero creo que ya hemos podido demostrar que somos capaces de jugarle a cualquier equipo. Entonces, nada, estamos muy felices de poder hacerlo de nuevo en los Olímpicos. Y ahora vienen los amistosos. ¿Han tenido la oportunidad de mirar estos rivales también que van a tener pues en Norteamérica, aunque son rivales de la CONCACAF? ¿Qué nos puedes contar también de si ya tuvieron la oportunidad de mirarlos y qué nos puedes contar un poco para nosotros también saber a qué se van a enfrentar? Sí, pues México obviamente pudimos verlos jugar durante la Copa Oro. Sabemos que son un rival muy fuerte, con jugadoras muy experimentadas, con una mezcla de juventud también. Y pues Guatemala también es un equipo que tiene muchas jugadoras que están jugando en Estados Unidos y en México, y pues sabemos que el nivel de ellas también es muy alto. Bueno, hablemos un poquito de lo que es justamente lo que viene para ti, lo que les dice de pronto el profe respecto a esta nueva concentración. ¿Has tenido la posibilidad de hablar con él? La llegada de jugadores, por ejemplo, como Linda, Lacey, que están quizá en duda porque tuvieron una lesión ahorita, quién sabe, no se sabe todavía si van a venir, pero ¿cómo ven ustedes eso y cómo toman ustedes de pronto el regreso de ellas y en caso de no estar, cómo suplir esas ausencias? Pues obviamente nosotras estamos muy felices de poder volver a reencontrarnos con nuestras compañeras que no han podido estar. Y bueno, por el momento no estamos exactamente seguras de qué es lo que va a pasar, pero sabemos que las que están acá, las jugadoras que están acá están listas para dar lo mejor de ellas y aportarle al equipo. Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes a los colegas. Catalina Chávez para Win Sports. Marcela, yo quisiera preguntar un poquito por cómo se encuentra y cómo está esa llegada a enfrentar estos amistosos. Sé que hasta hoy se están encontrando todas, pero cómo se ve ese panorama y especialmente de cara a los Olímpicos. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, Cata, creo que siempre va a ser motivante estar aquí. Obviamente sabemos de los compromisos que tenemos y de los objetivos claros que tenemos para Olímpicos. Entonces creo que nos encontramos muy bien. Ahorita están llegando las compañeras, otras llegarán a Estados Unidos, las de Europa y demás. Entonces creo que es seguir consolidando el equipo. Estamos muy bien, venimos preparándonos muy bien en los clubes y nada, solamente salir a demostrarlo y seguir trabajando. Por acá, Jesús Rincón de City TV, quería preguntarte, ya tienen un trabajo que hicieron en la Copa Oro. En esos amistosos, ¿qué detalles tienen que ir puliendo de cara ya a la confrontación que tendrán en los Juegos Olímpicos? Bueno, yo creo que seguir consolidándole el grupo, el equipo, seguir mejorando esos detalles y seguir con las fortalezas que tenemos. Creo que hemos consolidado muy bien el grupo, creo que hemos venido trabajando muy bien,
hemos tenido una buena huella desde que llegó el profesor Ángelo y creo que seguir por esa tónica, seguir trabajando, seguir apostándole a nuestro juego, a nuestro estilo de juego y bueno, creo que lo hemos venido demostrando, seguir trabajando mucho en las llegadas, en las definiciones, que nos costó un poco en los partidos amistosos anteriores, pero bueno, creo que en esta Copa Oro contra Panamá, contra Puerto Rico, también estuvimos ahí contra Brasil y contra Estados Unidos y creo que eso hay que seguirlo mejorando, por lo menos tenemos muchas opciones de llegadas al arco rival, sería solamente trabajar y concretarlas. Buenas tardes, Marcela, Carlos Empezadores para Unidad 360. Se viene en México, ¿qué sensación este duelo con el equipo Manito? Y darte una buena noticia, en este momento está ganando la selección Colombia sub-17 3-2 y está clasificando al Mundial. Danos un mensaje también con respecto a eso. Bueno, creo que México es un gran rival, es un rival supremamente difícil. Si podemos ver en la Copa Oro le ganó a Estados Unidos, entonces creo que es un equipo que es bastante versátil, tiene jugadoras también muy importantes. Creo que va a ser un lindo rival, va a ser una linda, ¿cómo se dice? Apuesta, pues como decir, un lindo escenario y creo que bueno, vamos a seguir trabajando y seguir, creo que todos estos rivales nos ayudan mucho para el objetivo que queremos, para el objetivo que queremos llegar a Juegos Olímpicos y nada, obviamente súper contentas con la selección sub-17, obviamente le mandamos todo el apoyo desde aquí, estamos súper pendientes de ella y bueno, nada, ojalá ganemos y clasifiquemos al Mundial. ¿Qué tal, Marcela? Buenas tardes para ti. Neider Caro para Bogotá, donde justamente marcamos el cuarto gol para la selección colombiana. Marcela, quisiera preguntarle por el análisis que Colombia está en un grupo competitivo, en el grupo de los Juegos Olímpicos, como es Francia, la anfitriona, la cual tiene la posibilidad de debutar con Canadá, que es la vigente campeona, y con Nueva Zelanda. ¿Qué análisis trae de esos tres equipos competitivos? Bueno, creo que son rivales muy difíciles. Al final estamos los 12 mejores equipos del mundo en estos Juegos Olímpicos. Va a ser un torneo muy importante, va a ser un torneo que nos va a exigir al máximo y para eso nos estamos preparando. Pero creo que vamos analizando de a poco, en el momento que llegue la hora de analizarlo bien y ver sus debilidades y nuestras fortalezas, ahí sabremos de que todo lo que hemos trabajado, todo lo que nos hemos preparado y al final va a ser lo más importante, dar lo mejor de nosotras. Creo que en todos los partidos tratamos de correr lo máximo, de entregarnos y bueno, al final los resultados llegarán. Marcela, buenas tardes. Alejandra Velázquez de Superpoderosas. En su concepto, ¿cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado el equipo desde lo que fue la participación en la Copa del Mundo, pues a hoy, unos meses después? Bueno, creo que el fútbol evoluciona todo el tiempo. Asimismo, las jugadoras, creo que los entrenamientos nos hacen llegar a este nivel. Creo que hemos evolucionado un montón ahorita con la llegada del profesor Ángelo, con un estilo diferente de juego, con otras herramientas, saber adaptarnos a ese estilo de juego. Creo que hemos evolucionado un montón y lo que te digo, siempre estamos dispuestas a entrenarnos y a mejorarnos. Creo que físicamente hemos mejorado muchísimo. Ya si te pones a ver los partidos ya son muy parejos contra grandes potencias y bueno, creo que seguiremos evolucionando. Buenas tardes, Marcela. Ana María García para Hoy Colombia. Marcela, si bien es importante esa recuperación física y el entrenamiento físico, también cómo están manejando la parte psicológica, cómo han trabajado eso más pues para este tipo de torneos. Y bueno, creo que hemos venido trabajando con Rafa Sabraí, creo que es un excelente profesional, sabe llevarnos muy bien en la parte psicológica. Y obviamente agradecerle también a la Federación por este apoyo y por este recurso que nos da, que al final es supremamente importante para los deportistas de alto rendimiento. Y nada, creo que seguir trabajando, seguir enfocándonos y estar tranquilas de todo el trabajo que hemos hecho. Marcela Mar, David Gómez de la revista Prestigio.com. Coméntenos si nos puede comentar el técnico que les ha indicado en esta etapa de preparación y rumbo a los Olímpicos, dentro de los entrenamientos, que nos pueda comentar acerca pues, de la dinámica del equipo, de cómo se van a parar en la cancha y todo eso, por favor. Bueno, creo que el profesor Ángelo tiene un estilo de juego muy marcado. Obviamente siempre trata de marcarnos en la intensidad.
le gusta mucho la intensidad, que todo el tiempo estemos trabajando y pensando y estar atentas a cualquier situación. Las herramientas que nos ofrece supremamente importante y seguir trabajando en eso, seguir creyendo en lo que tenemos y obviamente sabemos que hemos evolucionado mucho, como lo decía ahorita, y al final pues obviamente creo que eso se ve reflejado en los torneos y en los partidos amistosos. Marcela, buenas tardes. Luis Opoa, de Premium Fútbol y emisora de la Universidad Distrital. Cuéntanos cómo está el equipo anímicamente, teniendo en cuenta que por lo menos Lacey Santos y Linda están en este momento con algo de resentimiento. Bueno, creo que para todas nosotras es una alegría y un honor representar el país, representar esta camiseta. Sabemos lo que significa Lacey y Linda en la selección. Estamos esperando la evolución de ellas o qué va a pasar con ellas, pero creo que todas las que estamos aquí hemos hecho un trabajo importante, hemos venido trabajando y el equipo está muy tranquilo, está trabajando, está enfocado en lo que tenemos que hacer y creo que eso es lo más importante. Marcela, hablando justamente de eso de Lacey y de Linda, no sé si usted ha tenido la posibilidad de hablar con ellas, de pronto le han mencionado algo acerca pues, de la lesión que tuvieron, no específicamente si van a venir, sino cómo se encuentran ellas de cara a esto. Y también, una chiquita, hablamos un poquito de los amistosos que se vienen ahorita. ¿Cómo analizan ustedes estos rivales? ¿De pronto han podido ver algo de ellas? ¿Y dónde va a estar como esa clave para poder ganarles a ellas? Bueno, la verdad no he hablado con ninguna de las dos. Estamos esperando igualmente, todas esperando la evolución de ellas y bueno, que no sea nada grave, al final son compañeras y necesitamos que lleguen bien para los Olímpicos, entonces obviamente mandarles un saludo muy especial y esperar a ver qué evolución tienen. Con respecto a los partidos, creo que lo dije ahorita, son partidos supremamente importantes, al final nos llevan al camino que estamos marcando para los Juegos Olímpicos. Seguir en el proceso, seguir trabajando. Hasta el momento no hemos analizado los rivales, estamos esperando pues, obviamente es tener todo el grupo y empezar a analizar y ver cada partido que se necesita y que requerimos para ganarlos. Obviamente hemos trabajado y ya tenemos una huella con el profesor Ángelo y esperar ahorita en los partidos o en Estados Unidos los entrenamientos y ver qué fortalezas y qué debilidades tienen los rivales para así mismo ganar los partidos. Ok, buenas tardes a todas y a todos. Para nosotras es un reto importante el poder medirnos a selecciones como Colombia y como Australia, que como bien dicen, pues fueron unas selecciones que causaron impresión en la última Copa del Mundo, que dieron una gran imagen y a ese nivel es al que nosotras queremos llegar y ir superando retos en este camino hacia la próxima Copa del Mundo. Bueno, yo veo a este equipo con optimismo, con un gran futuro. Estamos recorriendo un camino en el cual pues vamos reforzando la imagen de las futbolistas mexicanas mientras obtenemos resultados sabiendo que no estamos aún en nuestra mejor versión, que podemos hacerlo mejor de lo que hicimos en Copa Oro y para eso son este tipo de partidos, ya sea Colombia, Australia, después Estados Unidos y otros proyectos de máximo nivel que tenemos que nos acerquen a esos pequeños detalles que nos permitan competir entre los mejores. Yo estoy convencido de que sí podemos, de que podemos enfrentarnos a cualquier rival, pero es un trabajo del día a día y seguir compitiendo contra este tipo de rivales. Hola Orlando, buenas tardes. Desde que llegué aquí a México, siempre la disposición de las jugadoras fue fantástica y yo creo que gracias a esa disposición hemos ido dando pasos, pero también el cuerpo técnico y el staff hemos ido mejorando. Yo creo que se han ido poniendo más medios a disposición de la jugadora. Nosotros nos hemos ido adaptando a ellas. Ellas creo que cada vez, por un lado, entienden qué es lo que buscamos, ¿no? En las distintas situaciones, cómo nos gusta defender, cómo nos gusta atacar, cada vez pues van comprendiendo mejor
esos pequeños detalles, pero sobre todo pienso que aparte de entenderlo, los resultados han ido haciendo que cada vez estén más convencidas de que esa es la manera de jugar, que eso es lo realmente difícil, ¿no? Presionar es bonito o hacer un juego de cierta manera puede ser más atractivo, pero lo que tienes que estar es que convencido de que esa es la manera de jugar contra los mejores y quizá los resultados lo que nos han aportado es eso, es confianza. Es decir, sí, estamos haciendo lo que se debe hacer, ellas con los resultados han visto que esa manera de jugar nos puede dar éxito, pero en fútbol femenil las diferencias entre unos rivales y otras son demasiado grandes. No tiene nada que ver jugar contra Estados Unidos que jugar contra el rival 100 del ranking. Ahora lo que necesitamos es jugar contra esos rivales de ranking 20, ranking 15, ranking 10, que nos hagan optimizar los detalles de este modelo de juego, de esta manera de jugar para ser eficientes, porque no solamente queremos jugar bien, sino ganar a Colombia, ganar a Australia y cuidar esos pequeños detalles. Sobre todo, lo que pienso de verdad, la disposición ha sido muy buena, pero ahora jugadoras, cuerpo técnico, federación, incluso me atrevo a decir aficionados, creen en este equipo. Y creo que esa es la manera que tenemos que llegar al próximo Mundial del 2027. Pienso que hay que focalizar o cambiar la mentalidad, olvidarnos de experiencias anteriores, porque ahora mismo lo que sentimos jugadoras, cuerpo técnico y afición es que vamos a estar en el siguiente Mundial. O sea, yo creo que nadie tiene duda de que vamos a estar y que no es que solamente vayamos a estar, sino que esa es la realidad de nuestras jugadoras y que esa es la realidad del fútbol femenil de México, de los clubes, de la liga, de la federación. En esa mentalidad de que vamos a estar y que estamos convencidas, tenemos que focalizar en cada día que estemos juntas y en cada partido. Y ahora es Colombia. Nosotras vamos a estar en la próxima Copa del Mundo, sí o sí, y nos estamos preparando para hacer un buen papel en esa Copa del Mundo, jugando contra rivales como Colombia y como Australia. Hola Paulina, buenas tardes. Colombia es una selección que está por encima de nosotros en el ranking FIFA. Eso a nosotras nos motiva, pero somos conscientes de que hay mucha igualdad y que cualquier detalle puede marcar el marcador final del partido. Vamos a centrarnos en el partido en sí, no quién ha sido mejor o peor antes. Vamos a tratar de hacerlo mejor en la cancha y de cuidar esos detalles para que pues el marcador pues, beneficie a México y sigamos creciendo. Hola Óscar, buenas tardes. Greta es una gran jugadora, pero se nos abre la oportunidad de que juegue otra y son jugadoras que también están recorriendo todo este proceso y van a tener la oportunidad de mostrarse también y mostrar su nivel. Yo creo que donde hay una baja o donde hay un problema vemos una oportunidad que seguro que la que salga pues lo hace de la mejor manera, se gana el puesto y vemos el futuro con más variantes y optimismo. Buenas tardes. A mí me da mucho respeto cuando un rival trae bajas, porque normalmente esas bajas se suelen completar o cumplimentar, digamos, compensar con un mayor orden o con un planteamiento quizá no tan ofensivo, que es más complicado aún. Lo que sí tengo claro es que tiene jugadoras de máximo nivel mundial, como es Mayra, delantera del Chelsea, que está marcando diferencias en una de las mejores ligas del mundo, al igual que lo hizo en la Liga Española. Si esas bajas, como puede ser la de la jugadora del Real Madrid o Atlético de Madrid, pues hace que sea un equipo más defensivo, teniendo a Mayra arriba, pues igual le hace incluso más sólido y peligroso. Nosotras estamos preparadas para todo. Sí que nuestra identidad y lo que estamos mostrando es pues la forma de ser del fútbol mexicano, es que vamos a salir a ganar, es que vamos a ser un equipo valiente, atrevido, que no vamos a dar por perdido ni un balón. Yo creo que eso es lo que también nos está haciendo ganar el respeto de los aficionados y lo que hace que las jugadoras crean en esto, que no vamos a perder tiempo, que no vamos a simular faltas,
que no vamos a protestar, sino que ese carácter competitivo se imponga a quien esté enfrente, por encima de las jugadoras, del nombre del país o de las bajas. No, pues siempre es una alegría volver a la selección, volver a representar estos colores. Creo que hacía falta estar aquí. Me perdí la Copa Oro, pero bueno, vengo a aportar un granito más a la selección y poder sacar los partidos adelante. Bueno, May, vienes en un buen ritmo, clasificada a semifinales de Champions. ¿Cómo crees que ya tu paso en el Chelsea le va a aportar a la selección? Bueno, como lo he dicho, es una liga muy física donde enfrentamos a los mejores equipos del mundo. Yo creo que tener esa experiencia, conocer rivales, trabajar con jugadoras de diferentes selecciones te ayuda a que estés mejor físicamente y ver el fútbol de otra forma. Bueno, May, y por último, hay dos bajas importantes que son Lacey y Linda, justamente en la parte de arriba, en la última línea, la del ataque. ¿Cómo se va a adaptar el grupo a eso? ¿Y cómo crees que tú también de alguna manera puedes llevar la batuta ahí? Bueno, son jugadoras importantes, lo han demostrado durante varios años. Creo que son una baja importante para la selección, donde nos aportan mucho, como Linda, como Lacey en el medio. Entonces, bueno, ahí vamos a trabajar muy bien. Hay jugadoras nuevas, hay jugadoras que quieren aportar su granito de arena, quieren estar aquí y bueno, hay que aprovechar eso y tratar de ganar estos 2 partidos que nos esperan. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación acá en Estados Unidos? Bueno, el proceso de adaptación lo hemos vivido poco a poco, paso a paso. Ha sido un trabajo continuo de otra vez empezar con el trabajo del profe, de tener la pelota, de acomodarnos a lo que él quiere y bueno, yo creo que vamos avanzando, vamos creando como otra vez ese equipo compacto que el profe quiere y que estamos a disposición de lo que él va a proponer. Bueno, ¿cuál va a ser el trabajo específico en el arco, Sandu? Bueno, el trabajo específico, pues ya de eso se encargará el profe Carlos, pero hemos trabajado muchísimo con los pies, sencillamente vamos a ser una jugadora más dentro del terreno de juego en lo que el profe quiere y en eso es en lo que estamos trabajando, sobre todo el apoyo, desplazarnos hacia donde esté la jugada y poder acompañar a las defensas a la hora de salir, a la hora de jugar con más claridad desde atrás hacia adelante y bueno, yo creo que eso nos va a dar también mucha habilidad para interpretar el juego, para jugar más libres, más tranquilas y pues para salir jugando de manera más organizada. Sandu, y por último, ¿qué han visto del rival y cuál es la clave, digamos, ante este México que se vio que hizo un buen papel en la Copa de Oro? Bueno, de México hemos visto que es un equipo muy organizado, que es un equipo compacto, que tiene muchas fortalezas en el medio, buenas salidas. Y bueno, yo creo que el encargado de estudiar a México va a ser el profe. Hoy tenemos reunión táctica y ya veremos qué tareas empezamos a trabajar y cómo vamos a empezar a plantear ese partido, que si bien es un partido de preparación, pues nos va a servir mucho para el proceso que llevamos con miras a los Olímpicos. ¿Cómo ha sido estar de nuevo acá con la Selección Colombia? ¿Cómo ha sido estar otra vez en el grupo? Bueno, muy contenta. Venir a la selección para mí siempre es motivo de mucho orgullo, de mucha felicidad, reencontrarme con mis compañeras y más que con ese objetivo que tenemos todas en mente, que es la medalla de oro. Es bonito, es gratificante ver, por supuesto, la energía del grupo, las buenas vibras que tenemos y la ilusión también de seguir haciendo las cosas bien.
Bueno, Manu, el último partido recibimos 3 goles. ¿Cómo se ha trabajado esa parte defensiva? ¿Cómo se ha reforzado? ¿Y qué aspectos a mejorar? Bueno, sabemos que cada partido que jugamos nos ayudan a corregir detalles, es en lo que nos estamos enfocando. Somos muy conscientes también de esos errores que cometimos en la Copa Oro. Tenemos la autocrítica y la humildad también para reconocerlos, para saber que son cosas que debemos mejorar, que son cosas que si queremos estar en las grandes potencias hay que afinar esos detalles y bueno, trabajando en eso. Defensivamente, mucho trabajo de interpretación, muchos recursos a la hora de salir con el balón, de la zona de presión y como digo, detalles que son los que nos van a ayudar a estar más cerca de ese objetivo que queremos. Bueno, Manu, ¿cómo hacerle daño a México? Tú que eres una fan del gol. Bueno, México es un equipo bastante fuerte, vienen trabajando muy bien, tiene un entrenador europeo que por ahí va un poco ligado a ese estilo que en lo personal yo comparto también en la Liga Española. Es un rival que viene haciendo las cosas bien, por lo pronto en la Copa ahora también su rendimiento es bastante positivo, entonces era un partido bonito, un partido bastante exigente y bueno, salir con nuestras armas, lo que vamos a trabajar esta semana, como digo, afinar los detalles que para mí es importante y bueno, aprovechar también por esas potencias que tenemos de arriba para poder marcar y mantener ese arco en cero, que es lo que nos va a ayudar a estar ahí cada vez más cerquita del objetivo que tenemos. Bueno, yo pienso que ha sido importante recibir al grupo. Lo primero que hemos hecho en esta sesión de entrenamiento es liberarlas de la carga del viaje, de la competencia que han podido tener con sus clubes, adentrarnos un poco a lo que va a ser este primer partido, la preparación para el partido contra México, comportamientos que hemos venido trabajando en anteriores microciclos y el torneo de la Copa Oro, y poco a poco ir encontrando o ya intensificando lo que es la idea para lo que la selección quiere. Y este partido va a ser importante porque es un rival que viene trabajando muy bien, que nos va a medir y bueno, esperamos estar a la altura de este compromiso. Pues mira que desde el principio en que asumí esta dirección técnica nunca se ha tenido el equipo completo. Eso es por un lado negativo, pero por otro lado le puedes sacar provecho en el sentido de que vas a mirar otras jugadoras, que van a competir otras jugadoras, que hemos descubierto otras jugadoras como lo fue Manuela Paví, que volvió, como lo he dicho anteriormente, Liana, que son jugadoras que se han acentuado mucho más dentro de estas convocatorias. ¿Y qué nos permitió esto? Que hubo jugadoras que no estuvieron al 100 desde la parte física y que no pudieron ser tenidas en cuenta, ya sea para microciclos o Copa de Oro. Entonces yo pienso que a todos los procesos, digamos que un poco negativos, las situaciones negativas, se les tiene que sacar provecho. Y ese es el provecho que hemos encontrado nosotros desde la dirección técnica, dándole continuidad a otras jugadoras que de pronto, hoy por hoy, ya son más referentes y queremos que sean también el presente de esta selección. México es una selección que tiene muchas variables de juego. Lo demostró ahorita en la Copa de Oro, con diferentes esquemas, diferentes jugadoras, diferentes comportamientos, ¿ya? Y eso es algo que nos va a llevar a mejorar nuestra toma de decisiones, independientemente de lo que ellos nos plasmen, obviamente ponderando nuestro estilo, nuestra idea, pero es importante ver qué desarrollo va a tener el juego para inmediatamente nosotros adaptarnos a ese partido como tal. Entonces, en eso yo pienso que va a ser la mayor exigencia que va a tener Colombia enfrentando a México, aparte que son jugadores de mucha calidad, de mucha condición técnico-táctica y muy físicas. Entonces, eso nos va a ayudar a medirnos con rivales potencias, como lo son de los Juegos Olímpicos, que también son muy, muy físicos y tienen esa plasticidad de poder acomodarse y variar dentro de un partido. Posibles rivales, en estos momentos pues no hemos confirmado la fecha FIFA de junio, teníamos en mente Canadá, pero pues por compartir el mismo grupo ya ese partido no se va a dar y esperemos que sea un rival de alta jerarquía y que nos mida y que nos siga exigiendo, porque
Lo que queremos es una alta preparación para afrontar los Juegos Olímpicos. Ganar siempre es importante, ganar siempre es importante independientemente de que sea un partido amistoso, un partido de torneo, pues obviamente mucho más, pero yo pienso que el ganar genera competitividad, genera jerarquía, te acostumbras a ganar, pero sin lugar a dudas, para ganar hay que evidenciar unos comportamientos que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, el planteamiento táctico, el desarrollo de la estrategia y de la táctica dentro de estos partidos preparatorios, esperemos que sea el camino, el conducto que nos lleve a ganar estos partidos que son para nosotros muy importantes. Es un grupo muy unido, es un grupo muy unido, es un grupo que tiene hambre, es un grupo que ha venido siempre de menos a más, que en estos momentos tiene la vara muy alta por lo que hizo en el Mundial, pero no se conforma con eso. Y la gente sabe que es un equipo que siempre quiere más. Ahorita se vienen Juegos Olímpicos, que esperemos que todas las jugadoras estén al 100%, que no tengamos más ese bache de lesiones, pero ese ambiente que se vive acá, no solamente de familia, de hermandad, sino también de competir, de querer ganar, de hacer historia, yo pienso que se va a seguir reflejando. Esperemos que poco a poco vaya creciendo esa actitud y podamos, como siempre lo he dicho, como todos queremos, estar en el podio o llegar lo más lejos que se pueda en los Juegos Olímpicos. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, respecto a tu pregunta, obviamente nosotras estamos muy emocionadas y contentas de poder disputar estos dos partidos de máximo nivel. Como mencionas, son selecciones mundialistas, el cual representaron a su país en este mundial pasado y que obviamente tuvieron un buen papel, así como fue la selección de Colombia y como la selección de Australia, que tienen jugadoras extraordinarias, con un potencial increíble, son jugadoras altas, rápidas, veloces y pues obviamente a nosotros como selección mexicana nos motiva y nos emociona jugar este tipo de partidos. Bueno, la verdad es que nosotras estamos muy contentas, muy concentradas, obviamente en este torneo. Si bien dices, yo creo que tuvimos una buena participación ahora en la Copa Oro. Y pues obviamente el proceso con Pedro ha sido fenomenal, ha sido fantástico. Yo creo que fue un cambio radical el cual nosotros vivimos y experimentamos y sobre todo él nos ha implementado esa confianza, como esa madurez, ese pensamiento de creérnosla y saber que nos podemos parar contra el equipo que sea y competirle al equipo que sea. Obviamente hemos tenido algunos errores, pero tratamos de estarlos modificando, más bien tratando de, no sé cómo decirlo, como de mejorarlos, por así decirlo. Obviamente sabemos que no estamos en nuestro mejor momento, es un proceso el cual ha sido muy corto con Pedro y pues sabemos que este equipo no se va a hacer de la noche a la mañana, pero obviamente estamos trabajando para estos futuros partidos, para estar brindando mejores resultados, mejores experiencias y pues yo me quedo con eso y sobre todo con la mentalidad que tenemos ahora para poder enfrentar a selecciones de máximo nivel. Buenas tardes. Pues primero que nada, a nosotras como jugadoras nos da esa ilusión de poder participar en un mundial mayor. Yo creo que desde que tengo memoria, siempre ha sido mi sueño participar en un mundial mayor y yo creo que estamos a nada de realizarlo. Sabemos que no ha sido un proceso nada fácil, sobre todo cuando tuvimos antecedentes de derrota, pero creo que las cosas van cambiando como dices, le estamos dando vuelta a la página, estamos viviendo nuevas experiencias y obviamente lo estamos tomando con responsabilidad como se debe. El defender esta camiseta, este escudo, yo creo que es la satisfacción más grande representar a tu país y más en un deporte tan bonito como lo es el fútbol. Y bueno, creo que yo como jugadora obviamente he tenido procesos
muy largos con selección. He estado desde la sub-17, he participado con la sub-20 y pues ahora me toca defender esta selección con la mayor. Y como dices, obviamente tengo esa responsabilidad, no solamente yo, sino todas mis jugadoras, de estar al frente, de representar a México de la mejor manera. Sabemos que los mexicanos que son apasionados al fútbol están observándonos, que están viéndonos, que saben que vamos a jugar contra grandes potencias como Colombia y Australia. Y obviamente yo como jugadora lo tomo de la mejor manera. Sabemos que esas jugadoras son mundialistas, que han tenido papeles importantes con sus selecciones. Y bueno, nosotros como México lo tomamos de la mejor manera, con una responsabilidad muy grande, el cual es el enfrentar a estas elecciones. Y bueno, pues no queda nada más que dar tu 100% y representar a México de la mejor manera. Sean ustedes bienvenidos, señoras y señores. Nos conectamos porque hoy hay buen fútbol y hoy regresa la selección Colombia femenina. ¿Y de qué manera? En un amistoso espectacular contra la selección mexicana. Estábamos oyendo previamente la rueda de prensa de lo que decía la selección Colombia. Precisamente vemos las voces de Mayra Ramírez, de Sandra Sepúlveda y de Manuela Pavi, y posteriormente del técnico Angelo Marsiglia. Y por parte de México tuvimos las declaraciones de Jacqueline Ovalle, la atacante de la selección femenina del Tri mexicano, y lo que nos dará abrebocas para lo que será un duelo muy intenso. Aprovechamos también para saludar a la gente que se conecta en comentarios. Nos dice Luis Gallo desde Suiza, gana Colombia 2-1. Nos dice Samuel Alarcón, nos manda el saludo. Y Agustín Mendizábal, que sea un juego intenso, un juego limpio, porque las colombianas confunden el juego intenso con juego sucio. Y hoy gana la selección femenil, la selección mexicana femenil. La gente que ya empieza a conectar nos puede dejar su comentario diciendo a quién apoya, su resultado pronóstico, todo eso y mucho más, porque ya arrancaremos en instantes con lo que será este emocionante encuentro. Y le vamos a dar la bienvenida a una persona que hoy se va a encargar de traerles a ustedes la narración, el relato del gol de la mejor manera. Alguien que viene de las tierras del norte, no precisamente de México, pero sí las tierras del norte, para hablar a ustedes de buen fútbol. Juan Sebastián Gallego, bienvenido a la transmisión y bienvenido para lo que será este duelo, esta expectativa entre colombianas y mexicanas que hoy juegan en la Florida, en Orlando, donde se dará este amistoso internacional. Buenas tardes, Fabricio, para usted, para mis compañeros y para toda la gente que nos está escuchando a través del Criterium Deportes y más. Un partido emocionante, un partido de preparación para los Juegos Olímpicos. Escuchábamos ahorita a Manuela Vanegas diciendo que ellas quieren la de oro, que no existe nada más. En su cabeza, en su mente, en su deseo es poder conquistar en París, ulala, oui, oui, baguette, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Y tienen un grupo complicado, un grupo bastante difícil, conformado por Francia, Nueva Zelanda y Canadá. De hecho, también lo decía Angelo Marsiglia, que tenían pensado en esta fecha FIFA jugar frente a Canadá. Les tocó en el grupo, así que no se va a poder hacer ese amistoso que tenían pensado para este camino de preparación para los Juegos Olímpicos en el 2024. Veremos ¿qué sucede? Saludos también, ya lo decía usted, a Luis Gallo, a Samuel Alarcón, a Agustín Mendizábal. Se conectan de toda parte y alentando a los dos equipos, a Colombia y a México. Pero, Fabricio, creo que también es importante escuchar a las damas de este grupo. Escuchemos a una persona también que regresa a este espacio deportivo, que nos va a traer conceptos, que nos va a traer análisis. Porque nosotros intentamos jugar fútbol, Fabricio, no nos engañemos. Pero Sara
Sara sí lo ha jugado y sí interpreta bien este juego. Sara, bienvenida a Criterium Deportes y más. Hola, hola, buenas tardes. Por acá muy contenta por la invitación, muy expectante a que nuestra selección saque este marcador adelante. Sabemos que es un rival que también muestra buen fútbol, como lo ha sido en su momento la oportunidad de haber compartido cancha con una mexicana en el extranjero, cuando jugamos en su momento fútbol profesional, y sabe muy bien la mentalidad de cómo ven el fútbol, entonces intentemos llevar estos aportes de la mejor forma y como que en el fútbol siempre pasa, que gane el mejor. Gracias, Sara. Y nosotros le preparamos a la gente aquí daticos extra antes de irnos con las alineaciones titulares. Recordar que esta selección mexicana tiene una fuerte base en el Club Tigres, que es uno de los clubes pilares de la Liga Femenina. Siempre está en los primeros lugares, al igual que el Club América, el club de la Ciudad de México, que también le aporta bastante a esta selección mexicana. También está, y hay que destacar el tema de Pachuca y Monterrey, que son equipos que siempre han estado dándole, nutriendo a la selección mexicana femenina, que digamos compone y tiene la facilidad de tener una liga lo suficientemente competitiva a nivel región para poder anclar su base en jugadoras que jueguen en su liga local, lo cual es una interesante ventaja teniendo en cuenta que el equilibrio de poderes, diríamos, en el fútbol femenino en la CONCACAF, lo tiene como una liga de alto nivel. Es decir, en este caso, para la gente que es futbolera pero que no sigue tanto la liga femenina, guardando proporciones, podríamos decir que en este caso la liga mexicana es la segunda mejor del continente, diríamos a la par que la brasileña, solo por detrás de la liga estadounidense en el ámbito femenino. Y tenerles también de una vez las alineaciones de la selección Colombia, que ya hará y oficiará de local en este encuentro frente al Tri, y formará de la siguiente manera: en la portería con la número 12 Sandra Sepúlveda, con línea de 4 por banda derecha Carolina Arias, la jugadora de América de Cali, pareja central Daniela Arias, la del Corinthians, la número 3, Yorelín Carabalí, la número 19, la jugadora del Brighton de Inglaterra, y con la número 2 Manuela Vanegas de la Real Sociedad. Más adelante, doble pareja con Daniela Montoya, la número 6, y Lana Izquierdo, la número 13, y adelante 3 centrocampistas organizadas para el ataque. Por derecha, Marcela Restrepo con la 8, por izquierda con la número 15, Manuela Pavi, con la 11, Catalina Usme, haciendo de media punta, casi como de enganche, y la delantera central, la atacante, la del Chelsea de Inglaterra, la que por unos días fue el fichaje más histórico, fichaje récord a nivel global, Mayra Ramírez, la número 9. Sara, Juan Sebastián, escucho sus conceptos de este 11 titular que prepara el profe Angelo Marsiglia. Empezando contigo, Sara. Bueno, el profesor lo tiene claro, no se va a poner a inventar y lleva su proceso, sale con una buena línea ofensiva, sale a marcar el marcador sobre un equipo que la verdad le puede dar mucho en táctica, en pausa y en filtración, y porque se tiene grandes potencias en el frente. Entonces esperemos que sea así. Me gusta mucho que no se le cerró ni en ningún momento pensó pues en cerrarse la mente. Gracias, Sara. Bueno, Gallego, adelante. Iba a seguir de una vez, pero bueno. Sí, opino lo mismo que Ale, ¿sabe? La gente que nos comenta a través del chat dice mal por la arquera, pues no digo mal, ¿no? Pero mal por la arquera, debió ser titular Natalia para darle confianza. Siento que Sandra no es la arquera, la segunda arquera en este caso. Siento que Natalia es la que tiene que estar en la segunda posición, ¿no? Después de estar lesionada la primera, la titular, digamos así, me estaba enredando, pero sí, Natalia tiene que estar de segunda después de la titular. Hay que darle confianza. Se ha criticado bastante la actuación de Natalia en la selección, pero es lo que hay. No encontramos reemplazo, no encontramos sustituta en este caso para la guardameta titular. Y eso preocupa de cara, llámese en este caso Juegos Olímpicos, llámese Mundial. Le respondemos a Abril del Socorro, no ha comenzado. En 10 minutos arranca este partido, pero hay que encontrar, hay que escudriñar si se quiere en los equipos para ver quién está
atenta y está también ahí preparada para cubrir ese puesto, que opino lo mismo que Ale, que Sandra ya es veterana en este cuento y ya deberíamos estar buscando reemplazo. También debería haber un recambio, así como se está buscando en la selección masculina. También se debería buscar en la selección femenina recambio y posibilidades para el futuro, para 2, 3, 4 años, porque ya hay jugadoras que ya están quemando los últimos cartuchos. Y creería que es importante, y toca usted un punto bastante clave, es el tema, digamos, de ese recambio. Si bien se tiene entendido de que también hay que darle minutos, hay que comprender lo que puede brindar desde su experiencia Sandra, esta selección está en un proceso que llama más a la juventud, que empieza, digamos, a esa camada del Mundial Sub-17, ya Sub-20 que se va a disputar este año en nuestro país, empieza a tocar la puerta de la selección mayores, y creo que eso puede ser un gran impulso. Pero habrá que ver, al fin y al cabo, Marsigle es el técnico, nosotros nos dedicamos es a analizar y a probar lo que tiene en cancha el conjunto de la selección Colombia, pero pasamos un momento con la selección Colombia e iremos con la Pero venga, selección Fabricio, mexicana. Pero sí, señor, cuénteme. Deme su opinión, hombre, de la formación. Que yo no di la opinión, ¿no? Yo solamente me centré en Sandra y en el recambio, pero creo que es lo que hay. Viene manejando, como decía Sara, una formación una formación base, y eso es lo que está implementando ahora. Claro, hay bajas, está Linda Caicedo, está Catalina Lacey Pérez y está Lacey Santos. Ya el resto vienen a competir la titular, y si no, están en el banco de suplentes, que igual creo también Colombia tiene un muy buen banco de suplentes, no se queja, no está corta en jugadoras, y creo que hay jugadoras que sabemos nosotros que son buenas o buenos revulsivos en el partido cuando se necesita, y lo ha venido demostrando en varias ocasiones. Venga, me parece haber visto a Héctor Cárdenas ahí en el calentamiento de Colombia, o es alguien muy parecido. No de ave de mal agüero, señor. Voy a verificar, voy a preguntar, pero me pareció ver a alguien muy similar. Ave de mal agüero, evitemos eso. Bueno, no, yéndonos con la selección Colombia, yo creo que sí. Me uno al clamor popular de nuestra mesa de trabajo, con lo que dice Sara, con lo que dice Juan Sebastián. Este es lo que hay. No hay, como que dicen, no hay que guardar nada que se guarda contra una selección fuerte, que es la segunda potencia con se pelea con Canadá en lugar de segunda potencia de la Confederación detrás de Estados Unidos, pero que siempre, digamos, monta un muy buen desempeño en las competiciones internacionales, y que es un rival que siempre complica y que siempre aprieta, como lo es esta selección mexicana. Ahora bien, con la selección Colombia, la titular me parece que es la correcta. Quizás a lo largo del partido podremos ver, y ya lo hablaremos ahora con Ángela, que se nos va a unir, con Sara y con Juan Sebastián, jugadoras que también han tenido recorrido en la liga local y que, digamos, pueden darle la posibilidad de rendir y de tener minutos en este encuentro contra la selección mexicana, teniendo en cuenta jugadoras como Wendy Bonilla de América de Cali, Gisela Cuesta, que ha tenido un muy buen desempeño en liga local, María Camila Reyes de Santa Fe, a ver si por fin le pueden dar más minutos a María Camila, Liana de Millonarios, suena rarísimo decir que Liana de Millonarios, Ángela Barón, Kelly Caicedo, que son, digamos, jugadoras que le pueden dar ese empuje y darle también, mirar que tiene, digamos, en el fondo armario de la selección Colombia de cara a estos amistosos y de cara a unos olímpicos, que tiene las expectativas por el aire la selección Colombia, y tiene con qué dar competencia en la búsqueda de la presea dorada. Ahora bien, ahora sí hacemos la transición, porque ya empiezan a salir los equipos a la cancha, y vamos a ir con la selección, con el tri, con el 11 titular que plantea el equipo mexicano, dirigido por el entrenador español Pedro López, y que formará de la siguiente manera: con Stephanie Barrera, la número 21 en portería, línea de 4 con la 15, Cristina Ferral. La capitana, la número 4, Rebeca Bernal, será la defensora central, acompañada de Karen Luna, la número 22. Adelante por el costado izquierdo estará Karina Rodríguez con la número 3, y siendo como cabeza de área, como dirían popularmente, de posición de 5, con la número 8, Alexia Delgado. Más adelante, dos centrocampistas encargadas de la creación, con la número 16, Carla Nieto, y con la 6, Nicolette Hernández. Adelantadas a ellas, casi como una media punta, pero que va a jugar por costado derecho, María Sánchez con la número 7 por banda izquierda, y acompañando en el centro, Kiana Palacios, y en punta, como delantera avanzada, como delantera goleadora, rematadora, la número 11, Jacqueline Ovalle, que es una de las referentes a nivel de selección México y que es ícono de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nueva León en México.
y qué nos preparamos, Sara y Juan Sebastián, con este equipo mexicano que, escucho sus opiniones, también saca su arma fuerte, no se guarda nada de esta selección mexicana. No, Bueno, evidentemente. no, hágale, Sara, de una. Gracias. No, que evidentemente sale con todo también. Evidentemente hoy vamos a tener un juego bastante intenso porque son dos selecciones que se han mostrado muy fuertes a nivel de sus respectivas ligas y en lo que la verdad la mentalidad mexicana va muy de la mano de la mentalidad estadounidense con el fútbol y es de manejar un fútbol un poco más atlético. Entonces esperemos que nuestra selección por sus procesos en el extranjero y con sus ligas de potencia pueda sacar este partido adelante. Opino, Fabri y Sara, lo mismo. Creo que es una selección que se está conformando, que está saliendo adelante también con su proceso en la liga, que es, también lo decíamos en la previa, una de las que está saliendo a flote y una de las más competitivas, trayendo jugadoras de calidad. No solamente eso, sino también alentando a que la gente vaya a los estadios y eso, pues, económicamente es muy bueno para los equipos. Y pues las casas de apuestas que también siempre siguen patrocinando a los jugadores, a los estadios y los demás patrocinadores, pero hago pues énfasis en lo de las casas de apuestas porque sí son bastantes las que contribuyen también a este negocio del fútbol femenino, como el fútbol masculino. No se guarda nada, también lo decíamos con Marsiglia. Puedo hacer un símil también con Pedro López, que es el técnico de México. Tiene esta formación base también, 3 centrales, 2 carrileras, cuando no, y es muy rara vez, juega con 4 en el fondo, pero es muy raro. Está acostumbrado a jugar con 3 centrales. Vemos bastante público. Mire, Fabricio, me sorprende esto a esta hora de la tarde, también donde pega el sol, también en la tribuna donde pega el sol con mayor fuerza, hay bastante público de Colombia, de México, las dos selecciones estrenando su camiseta titular. Colombia, que esa camiseta todavía no me convence, y México, que sí me parece divina, emulando la piel de un quetzal, ¿no? Si no estoy mal. Como todo el mundo sacó la titular, México con la titular, Colombia con la titular, nosotros aquí tuvimos, ¿cómo se dice esto, Fabricio? Tuvimos la reincorporación, la convocatoria de un nuevo elemento, pero también tenemos a la titular, que es Ángela Guzmán. Ángela, bienvenida a la transmisión de Criterium Deportes y más. Hola chicos, buenas tardes, saludos para todos, saludos también para todos los que nos acompañan en esta transmisión y bueno, bastante interesante, creo que bastante curioso el tema de los uniformes. A mí no me convence el de Colombia principalmente y el de arquera me parece que no está como muy bonito, pero bueno, al final lo que importa es lo que hagan las jugadoras dentro del terreno de juego y sin duda veremos un gran partido entre dos selecciones que tienen grandes jugadoras que de a poco van intentando encontrar, sobre todo por el lado del conjunto de Colombia, un poco más esa identidad de juego y eso que las lleve a seguir mejorando, y un México que se ha ido consolidando, que ha tenido mucho apoyo en su liga, que cuenta, varias de las jugadoras que hacen parte de esta selección son de la Liga Mexicana y eso también es importante porque demuestra que justamente en este país se está valorando muchísimo el talento femenino, el talento en cuestión del fútbol y bueno, seguro vamos a tener un gran partido en esta tarde. Y de una vez, nos preparamos entonces aquí en Criterium Deportes y más y haciéndole la invitación a la gente que siga conectada con Criterium, le dé like, comparte el video, se suscriba de una vez, porque hoy tenemos función doble. Ahorita a las 5 arrancamos en instantes con el duelo entre Colombia y México y en cuestión de 1 hora estaremos con el duelo entre América de Cali y Deportivo Independiente Medellín por la Liga Femenina, para lo que será una jornada de buen fútbol en paralelo y no se pierdan de lo mejor de Criterium Deportes y más. Y de una vez los vamos a dejar con la narración de Juan Sebastián Gallego, los comentarios de Ángela Guzmán y de Sara Toro para lo que será este amistoso internacional entre la selección Colombia y la selección mexicana nivel femenino.
¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Bienvenidos a esta gran transmisión de Criterium Deportes y más esta vez, partido de preparación, partido que de amistoso creo que va a tener poco. En Estados Unidos, entre Colombia y México, México y Colombia, pero antes de arrancar con esto, están ahí reunidas las jugadoras, están haciendo la última charla, la gente está haciendo bastante de calor, creo yo, y concuerdo con Ángela, este uniforme de la arquera sí... Paso. Pero Ángela, coménteme antes de arrancar su opinión del compromiso de la selección, perdón, de la alineación que tiene. Creo que hay un problema con las camisetas, si no estoy mal. Creo que son un poco parecidas, pero cuénteme, Ángela, antes de arrancar, su opinión de la titular de Colombia. Bueno, bastante interesante poder tener a estas jugadoras en el frente de ataque y sobre todo en el mediocampo. Vamos a ver de qué manera se va a ajustar Marcela Restrepo, que posiblemente va a estar un poco más suelta, y van a estar en zona de contención Daniela Montoya e Ilana Izquierdo, y veremos cómo Marcela se adapta justamente a jugar de pronto como una falsa 9, a salir un poco más de esa zona y de aportar, como lo hemos visto en partidos anteriores, en cuestiones ofensivas, y ojalá que en la zona defensiva estemos bastante seguras. Inicia el compromiso aquí en Estados Unidos entre Colombia y México, México y Colombia. Partido amistoso que lleva 10 segundos de compromiso. Y si no estoy mal, atacaba México y hay saque de esquina a favor de Colombia. Perdón, a favor de México. La que rechazaba ese balón era Carolina Arias. El saque de esquina lo va a cobrar la número 8, Alexia Delgado. Veremos qué hace la número 8. Está ahí, las parejitas que se forman en el área. Tenemos 30 segundos de compromiso. Rápido arrancó este partido vertiginoso. Arriba, el centro todavía no. Están preparándose. Ahí la jugada preparada. Descargando en corto. Atención con el centro que va a venir de Jacqueline Ovalle. Mete el centro. El cabezazo de Jacqueline. Era Jacqueline la que cabeceaba. No surtía efecto ese ataque. Y recupera la pelota Colombia. Atención con Mayra Ramírez. Venía falta. La pitaba rápidamente la central del compromiso, Alexandra Billeter, de Estados Unidos. La número 15. Cortesía de Cristina Ferral. La falta. Y va a cobrar rápidamente Colombia, el tiro libre. Manuela Vanegas. Mire con quién asociarse. No sé qué es lo que sucede, ¿sabe? Están ahí como mostrando. Ah, bueno, se le había caído creo que la moña o algo así a... Creo que era Carolina o a Daniela. Pero ya se reincorpora el compromiso. Bastante accidentado todo este inicio del partido entre Colombia y México. Ya se cobra el tiro libre. Jugando Manuela Pavi. Toca la número 10. Descargando por el costado. El número 10 en el Cali. El número 15 en la selección Colombia. Tocando para Daniela Arias. Descargando ahora para Carolina Arias. De Arias a Arias. Juega ahora por el medio. Aparece bien Colombia. Estás Mayra Ramírez descargando para Manuela Vanegas. Va corriendo la número 2. Vea la número 15. Hablamos de Manuela Pavi. Controla con pierna derecha. Su pierna hábil. Juega Manuela por un lado, por el otro. Manuela Pavi. Bien la marca férrea de la número 11. Hablamos de Jacqueline Ovalle. Está colaborando. Es atacante, pero está colaborando en defensa y saque lateral a favor del conjunto colombiano. Tenemos 2 minutos. Vemos a Pedro López. Manos en la cintura. Observando cada movimiento de la selección colombiana, pero también de su selección. Había un conito todavía estos de calentamiento ahí en el campo de juego. Manuela Vanegas, la encargada de cobrar el tiro, el saque de banda. Juega en corto, balón para Mayra Ramírez, aguanta la presión, la marca estaba de espaldas al arco, perdía en el ataque Colombia. Juega bien en corto Alexia Delgado, mete el cambio de frente, no prefiere jugar en corto. Jugando para la número 4, aparecía por ahí Rebeca Bernal, la capitana de campo. Descarga para Karina Rodríguez, va saliendo el conjunto mexicano por el sector izquierdo. Atacando bien Nicolette Hernández, había una falta, la pita rápidamente. La central del compromiso, Alexandra Billeter. Muy cortado, muy pausado, decía que vertiginoso por el tiro de esquina, pero se ha frenado un poco, Sara. Sí, bastante. Ha estado muy cortado y creo que en ninguno de los dos equipos nos ha podido brindar una intensidad, sabiendo que tienen varias potencias en velocidad, como lo es, por ejemplo, Pavi para nuestra selección. Correcto, el balón que
Saca rápidamente México. Ahí de nuevo saque lateral. No, y la producción, déjeme decirle que deja mucho que desear, Ángela. Ese brillo intenso en media cancha. Todo No se tan ven los números, ni natural, siquiera los jugadores. Sí, todo tan no está. natural supuestamente que es increíble. Quería aprovechar ya que usted me menciona, Gallego, para dejar una pregunta abierta pues para ambos y también para todos los que nos acompañan en esta transmisión, y es sobre el tema de estos partidos. Se supone que vendrían siendo prácticamente ya los juegos como preparatorios para lo que va a ser esa participación, pero ataca Colombia, ya le digo. Va corriendo Manuela Pavi, eludía la marca de dos jugadoras, tocando para Manuela Vanegas, la marca que ejercía Jacqueline Valle, pero no surtía efecto porque rápidamente Manuela Vanegas se recompone y toca atrás para Daniela Arias, descargando para Ilena Izquierdo, juega el balón Colombia por el medio, aparecía por ahí Catalina Usme, el balón para Mayra Ramírez, pierna derecha, atención, le va a pegar, se mete al área Mayra Ramírez, la falta. Bueno, hay novedad en el campo. Cerquita, aquí no hay VAR, aquí no hay nada, pero hay falta a favor de Colombia. Cuénteme qué sucedió en 4 minutos. Hay tarjeta amarilla para la número 15, estamos hablando justamente de Cristina Ferral, la que está en zona defensiva y cerraba completamente un ataque, ¿no? Lo que impedía era que Mayra avanzara para estar de frente al arco. Al límite, Sara, estuvo a nada de marcar penal la jueza y también de cometer penal Cristina Ferral. Claro que sí, Gallego, pero yo sí quiero imaginar si Mayra hubiera visto un poquito hacia su izquierda, Abby estaba sola y creo que ahí hubiera sido un buen descuento. Pero ahí sí, con el instinto goleador de Mayra no hay nada que hacer. Además, tiempo sin llegar a la selección, creo que se le hace agua a la boca por convertir otra vez gol con la selección Colombia. Tiro libre, reunión de cobradoras, afortunadamente. Hay buenas cobradoras en el combinado nacional. Yorelín Carabalí, también está Manuela Vanegas, está Catalina Usme, sobra calidad en esa reunión. Daniela Arias, que indica ahí que las 5 jugadoras de México están adelantándose un poco. Ahí también Stephanie Barreras, acomoda la Barrera, acomoda su apellido. La gente atrás de México deseando que esa pelota se estrelle en el palo de una Barrera. El cobro de Catalina Usme, pegaba en la barrera, el rebote de nuevo para Catalina Usme, pegaba el rebote, atención que favorece a Colombia, pegaba en Barreras, pedían un penal, pedían mano de todo, pedía la selección Colombia también, alegan las de México, y al final todo se desvanece porque había fuera de lugar. Un cobro accidentado, el rebote por ahí, el borbollón en el área, y veremos si es o no es. Para mí nunca fue fuera de lugar, no sé para ustedes. ¿Sabe de quién para darle paso a Sara? De Daniela Arias, que al final va en busca de la pelota también. Van las dos, va Marcela, que estaba habilitada, pero Daniela también estaba habilitada. No sé, para que Sara nos cuente su percepción de esa jugada, pero también de ese cobro de tiro libre por parte de Catalina Usme, que me pareció un poco displicente al momento de patearlo. Déjeme, Sara, ya voy con Sara porque ataca Jacqueline Valle, ataca México, descargando bien para Kiara Palacios. Kiara Palacios se mete bien el número 7, descargando para María Sánchez. El balón rebotado se va al saque de esquina a favor de México. Vamos con la referencia de este saque de esquina y vamos con la opinión de Sara. Segundo tiro de esquina del partido, el segundo para la selección mexicana. Y la escuchamos, Sara. ¿Se pudo aprovechar mejor este tiro libre? Sí, sinceramente no creí que le fuera a pegar Usme. Pero el perfil creí que le iba a pegar Carabalí, pero bueno, esperemos a ver qué sigue pasando en el partido. Vamos con el tiro de esquina. María Sánchez, atención al cobro, 7 minutos de juego, tenemos, ya mete el centro, balón con pierna zurda, rechazado bien por la defensa del conjunto colombiano, y saque de banda. De nuevo María Sánchez, o la va a dejar, a ver, sí, la va a dejar entonces a su compañera. También vemos a Marsiglia, el técnico de la selección Colombia, masticando chicle a lo Carleto. Jugando Karen Luna, descargando erráticamente el balón, recupera Mayra Ramírez, que está en todas partes. Mayra tiene como 53 pulmones, Mayra Ramírez. Ahí saca lateral a favor del conjunto colombiano en campo propio. No están conformes ninguno de los dos técnicos, Pedro López ni Ángelo Marsiglia, ni Ángelo. No sé. Cuénteme. Aprovechando el momento, voy a dejar la pregunta que iba a dejar ahora.
Si estamos pensando en que estos son los partidos preparatorios para los Juegos Olímpicos, ¿la nómina no debería ser igual? Pensando en eso justamente. Sí. Pero, bueno, ya la vamos a responder porque atacaba por ahí Colombia y saque lateral a favor del conjunto colombiano, acercándose al último cuarto de cancha. Karen Luna, atenta a todo, Daniela Montoya tocando a la capitana de campo, juega para Manuela Vanegas, atención con la número 2, la marca férrea, asfixiante por ahí de la número 22, Luna, hay tiro libre a favor del conjunto colombiano, Karen Luna que se está reiterando en faltas, ojo con eso, Alexandra Vélez, no te me vas a hacer loca, la vista gorda, ahí nos sacan las amarillas a México por también ahí tener un poco de localía en Estados Unidos. Sara, si quiere le contesta de una vez, espera un poco para responder. No, yo te puedo ya responder, Ángela, pues pienso que bueno. Sí es bueno y de alguna forma viene, como decían al inicio, con un mismo proceso, ¿cierto? Viene mostrando un mismo proceso, pero también es importante que vaya viendo variantes, porque todo se puede encontrar hasta último momento. Atención con el centro de Usme, cabeceaba por ahí Pavi, el rebote que queda en el área chica, mete el rebote, se va por poco, hizo equilibrio por los aires también, sobre toda la línea final, el remate de Mayra Ramírez se va al final al saque lateral a favor de México, México lindo y querido, en este caso, no creo que será tan lindo y querido por parte de Colombia, porque es el rival, en esta ocasión 10 minutos, 0-0 el marcador, lo ven ustedes en sus pantallas, Karen Luna, es la encargada de reanudar el compromiso a través del saque de banda, jugando bien la número 9, Kiana Palacios, descargando por el medio, ahí es prohibido jugar en esa parte del campo, descargando ahora el juego por el sector izquierdo, Nicolette Hernández que aparece, el balón muy largo, no alcanzaba nunca, María Sánchez, el pase fue errático, y ahí saque lateral a favor del conjunto colombiano, es Carolina Arias, la encargada de reanudar el compromiso. Pensábamos que iba a ser un partido bastante vertiginoso, bastante vertical y al final se ha ido diluyendo un poco. Nos ha tocado partidos así. Ángela y Sara, no se preocupen, que ya vendrán las emociones. Estamos muy temprano igual en el compromiso, apenas 11 minutos del juego. El marcador todavía no se mueve en Criterium Deportes y más. Juega por el medio. Bien Ilana Izquierdo rechazando y queriendo meter un cambio de frente. Le quedaba muy corto. No sé si no le pegó tan bien a ese balón. Y queda en el centro, en el círculo central, recupera ahora México, corre por ahí la número 11, Jacqueline Ovalle mete el cambio de frente, un centro que venía al área de Sandra Sepúlveda, muy largo, ojalá le sigan pegando así, y se va a la final. Ahí saque desde la portería para Sandra Sepúlveda, que poco intervenido, igual que Stephanie Barreras. En este compromiso, mucho trámite en el medio campo, poco ataque, pocas emociones, vemos a las personas, no sé si solamente habilitaron el primer piso, parece, ¿no? Porque gente, no hay tanto en el segundo piso. Bien, el sombrero de Manuela Vanegas, le quedaba muy corto el control de la esférica, recuperaba México el rebote en Manuela Vanegas, bien la jugada que quería hacer por ahí la número 2 del conjunto colombiano, recuperaba Alexia Delgado, y es Karen Luna, la encargada de reponer y de reanudar el compromiso desde el saque de banda. Juega Karen, toca en corto, balón bien de Kiana Palacios, tocando y recuperando Colombia, el rebote que favorece al conjunto mexicano, juega Jacqueline Ovalle, toca el número 11, pasa por detrás, Karen Luna, recuperaba bien Daniela Montoya, en sector ofensivo, último cuarto de cancha del conjunto colombiano, tocando el balón para Mayra Ramírez, había falta, ¿no? Ya van como 55 faltas contaditas, con los dedos de las manos y de los pies, y un poquito de ayuda también, sobre Mayra Ramírez, me estaba riendo yo en mi mismo comentario. Mayra Ramírez, que ha sufrido de todo en este partido, Ángela. Así es, le ha tocado incluso bajar bastante. Creo que al tener a Mayra nuevamente, no digo que se pierda la cuestión del ataque, porque claro, un balón en profundidad puede servir para que Manuela Paví salga de forma rápida por el sector izquierdo, o incluso que por el otro sector también pueda estar un poco más Catalina Usme, que ha estado moviéndose por todo el terreno de juego, pero sí por momentos no veo tan necesario que Mayra tenga que regresar hasta tan atrás, que tenga que devolverse tanto para poder lograr esa conexión con la pelota. Atención, el balón en profundidad, como le decía Ángela, para Mayra Ramírez, se mete al área, Mayra, el balón muy largo, quedaba servidito para la guardameta Stephanie Barreras, que rechazaba ese balón, después ayudada por su compañera
En la saga defensiva se lamenta Mayra. Muy bien la jugada preparada por parte de Colombia y por poco llegaba el primero. Bien la intervención de Stephanie Barreras, la guardameta de México. Juega para Manuela Vanegas. El balón ahora es de Colombia. Bien, por ahí aparecía Catalina Usme, el pase errático, tocando por el medio. Atención que aparece Ilana Izquierdo, recupera la esférica y la posesión para el conjunto colombiano. Juega Manuela Vanegas, el cambio de frente es para Daniela Arias, tocando para Carolina Arias, de Arias a Arias, levantaba los brazos, Ilana Izquierdo, juega en corto, no aparecía por ahí Manuela Pavi, el balón es de la defensa mexicana, tocando Karina Rodríguez, toca atrás para su guardameta Stephanie Barreras, el balón ahora que le pertenece a Karen Luna, juega la número 22, descargando atrás, balón para Karina Rodríguez, va saliendo lentamente México, juega para Cristina Ferral, que está ya amonestada. ¿Qué va a hacer la número 15? Prefiere descargar atrás. México, recalculando la jugada. Mira cómo buscar los espacios y hacerle daño a Colombia. Juega bien la pelota ahora Rebeca Bernal. Levanta la cabeza. Ahora es para Karen Luna. Toca la número 22 por el medio. Aparece bien Carla Nieto descargando el conjunto mexicano por el sector izquierdo. La marca por ahí que le ofrece Carolina Arias. Corre con todo. La número 7, María Sánchez, mete el centro, balón muy ancho, recuperaba entonces Colombia, juega por el medio, ojo con esa jugada, descargando ahora, Catalina Usme perdía en la salida, el balón es de Ovalle, hay falta de la 11 colombiana sobre la 11 mexicana, tiro libre, último cuarto de cancha para el conjunto colombiano, peligrosísimo, ahí un centro llovido por parte de la selección mexicana y error en la salida. Esos errores no se pueden cometer. Esto, gracias a Dios, es un partido amistoso. En uno oficial, un torneo internacional, se lo cobran rapidito. 15 minutos de juego. Tiro libre. Ah, bueno, yo le respondo, ya que nos da tiempo esto, ¿no? Ángela, sí, es tenerla, lo hablamos en la previa, es ser un equipo base. Ya tener algo confirmado para solamente, digamos, buscar jugadoras en el banco de suplentes o algo así, pero creo que sí es menester tener una selección base ya de cara a los Juegos Olímpicos. El tiro libre que se cobra, viene el cabezazo, el frentazo bien salvaba por ahí, creo que era Manuela Pavi, la número 15, sí, creo que era Manuela Pavi, salvaba, más bien trastabillando se cayó y logró retener el cabezazo de la número 8, Alexia Delgado, tras el centro buenísimo de Jacqueline Ovalle. Por poco ahí nos cobraban, nos facturaban, lo decía antes del tiro libre, no soy adivino ni nada, pero bien. Ah, no, era Manuela Vanegas, la número 2, la que retenía bien ese cabezazo por parte de la selección mexicana. Tenemos 16 minutos de compromiso. Juega ahora Colombia, perdía Ilana Izquierdo, el rechazo estaba como dubitativa, la línea número 1. Ahí, saque de banda a favor del conjunto mexicano. Juega Karen Luna, descargando para la número 4, aparece Rebeca Bernal, la capitana de campo que perdía ante la presión de Manuela Pavi. Juega Daniela Montoya, la capitana de Colombia que perdía. Juega rápidamente María Sánchez, levanta la cabeza, también el balón, buscando a Kiana Palacios, va a meter el centro, empujaba por ahí sin falta, decía la central del compromiso, descargando Palacios, juegan atrás, balón al centro, buscando la número 8, Alexia Delgado, el rebote, el remate por ahí que venía, y al final, hay saque desde la banda, se acerca México lentamente, Sara, y se enreda también Colombia, no esperaba esa arremetida de México. Sí, Gallego, eso era lo que estaba pensando en estos momentos. Se empezó a crecer un México que empezó de una forma muy pasiva, pegando mucho, pero una forma que está aguantando. Ahora se ve un poco más agresivo y bueno, creo que lo más bonito en el fútbol a veces es ver un volante bien ilusionado y bien motivado que pueda maniobrar mejor el juego. Y ahorita creo que la figura ha sido Mayra y eso creo que ha tenido un poquito cortado a Colombia. El balón de Jacqueline Ovalle enganchaba bien la pelota sobre Manuela Vanegas, la marca que ofrecía por ahí, tocando Delgado. El balón ahora es de Karen Luna, mete el centro Karen, el balón que rebotaba así en Manuela Vanegas, y saque de esquina a favor de México. Tercer tiro de esquina del partido, el tercero para la selección mexicana. Saludamos a la gente que se conecta a través de Criterium Deportes y más, 18 minutos. El marcador no se mueve, la 7. María Sánchez, la encargada de cobrar los saques de esquina, ya sea desde occidental o desde oriental. Ahí siempre está María Sánchez. Se acerca Alexia Delgado ahí a decirle algo, algún consejo antes de tirar el saque de esquina. Igual está ahí parada en corto para el saque
toquecito. Juega arriba María Sánchez metiendo el centro. Pedían una falta. Al final no fue nada. No, sí. Hay saque desde la portería. Favorece a Colombia. Sandra Sepúlveda, la encargada de reanudar el compromiso. María Sánchez, que tenía buenas intenciones con ese centro. No se conectó con nadie. Y vemos a Ángelo Marsiglia hablando con su asistente técnico, ¿no, Ángela? Sí, así es. Estaba hablando con el asistente técnico, que si la memoria no me falla es John, de la escuela de Carolina Pineda de Atlas. Entonces viene siendo como un proceso de pronto bastante interesante por ese lado, ¿no? Algo que pueda darle realmente al fútbol femenino y sobre todo a la selección Colombia la posibilidad de potenciar un poco más, así como lo ha hecho Atlas a nivel local. El balón de Daniela Montoya tocando para Mayra Ramírez, escapaba de la marca, atención con Mayra, prende el cohete, Mayra Ramírez, definía bien la tajada Monumental, achicando la cancha enorme, Providencial Monumental. Stephanie Barrera, sí, se ríe Mayra porque ¿cuántas de esas tiene que hacer para que entre la pelota? Ya van 2 consecutivas de Mayra Ramírez. Le gana la marca a la número 15, Cristina Ferral, que no podía tocarla porque si no se ganaba la próxima amarilla. También eludía marca de Karina Rodríguez. Desde la media cancha ese balón de Daniela Montoya, que no fue nada fácil de controlar. Y Mayra Ramírez de nuevo. Le dejo a usted, Ángela, y después el turno de Sara para que comenten, analicen esta jugada, porque no entiendo cómo Mayra Ramírez no pudo conectar ese gol. Pensaba yo acá, ¿no? Respetando obviamente las distancias, en el Chelsea lo hubiera hecho. Hemos visto ese tipo de jugadas, tuvo una jugada bastante importante que terminó en gol y fue así de esa manera. Pero bueno, eso también es mérito de la arquera de México, que salió muy bien y que pudo evitar justamente ese gol para Colombia, pero es bastante importante. Sin embargo, quiero dejar un apunte para que Sara nos dé su opinión de esta jugada, que ya hemos visto 2 de Mayra de forma muy clara, pero quiero dejarle, digamos que la pregunta. ¿Qué pasa con el resto de las atacantes? Es decir, en esa jugada iba Mayra completamente sola, y si era una jugada de ataque, no alcanzó a llegar ninguna. De pronto puede ser que el mismo planteamiento no le permite a todas, no digamos subir al tiempo, pero de pronto podríamos ver, no sé, un acompañamiento un poco mayor por parte de otras jugadoras. No sé qué piensa Sara al respecto. Ángela, de que pienso similar y veo a Mayra muy ansiosa. No sé si es las mismas ganas hoy particulares y personales que tiene de anotar con la selección, pero la veo muy ansiosa y creo que ella tiene una calidad que ahí va. Mayra Gallego, te doy entrada. Atención con Mayra Ramírez, enredaba Mayra, lo decía, Sara está ansiosa, quiere meter ese gol a como de lugar. Mayra Ramírez se enoja con ella misma, se ríe y creo que esa risa es de nervios, de ansia, porque no ha podido concretar ninguna. Y Ángelo creo que también lo sabe. Sara, continúa. Sí, evidentemente ella en estos momentos tiene unas ganas, podría decirse, personales con anotar en el partido de hoy y se le nota, ¿cierto? Pienso que cuando ella pueda regular esas emociones encontrará una facilidad de anotar como lo ha hecho anteriormente o como lo ha hecho varias veces en el Chelsea. Entonces, esperemos, creo que la línea sí está muy abajo, deberían de atacar un poco más, sobre todo porque las volantes también deberían llegar, ¿cierto? Pienso que se está cortando mucho el juego entre las atacantes y las volantes. El balón que venía por ahí para Manuela Pavi, la empujaba, no pitaba falta y saque lateral a favor del conjunto mexicano. Es la número 22, Karen Luna, la encargada de realizar este saque lateral. Recupera Colombia a través de la lana izquierdo, juega para Manuela Vanegas, la falta sobre Manuela Pavi, claro. La falta es de Karen Luna, ya van como 4 de Karen por ese costado, cortando siempre el ataque de Colombia. Buena jugada que quería ofrecer por ahí Manuela Pavi, engañando con el cuerpo a la rival. Y al final, tiro libre a favor del conjunto colombiano sobre el sector izquierdo, sector de Occidental. Y Manuela Pavi, que todavía no se levanta, se queja de un dolor. Bueno, después de ese zapatazo de Karen, un dolor en el tobillo derecho. Ahí Catalina Usme alentando a la Manuela Vanegas también. Veremos quién cobra el tiro libre, porque sin duda alguna será centro, buscando la cabeza de Daniela Arias.
de Mayra Ramírez. Y creo que también por ahí se puede... bueno, no dio falta. Ángela, por favor, explíqueme cómo es posible esto. Era falta clarísima. Sí, aunque yo creo que la visión no le permitía, justamente atacaba a Colombia. Sí, no, metía el centro. Ojo con Manuela Pavi. No pasó nada. Barreras. No, al final no veía absolutamente nada la jueza, de pronto el ángulo en el que estaba, pero sí era le quitó la posibilidad a Manuela Pavi de avanzar, Karen Luna. El balón es de Daniela Arias, rechaza ese balón, rechazando de cabeza también Karen Luna, el rebote que le queda, la número 11, hablamos de Catalina Usme, juega por el medio, aparece por ahí Daniela Montoya, la capitana de campo, descargando atrás, balón para Yorelín Carabalí, se da la media vuelta para acomodarse y perfilarse bien, y descarga para Sandra Sepúlveda, que no tiene otra opción que rechazar ese balón, controlaba bien Yorelín Carabalí, no salía el balón, pero pitaba falta, pitaba falta, tiro libre a favor de México, lo señala rápidamente Alexandra Billeter. ¿Fue o no fue, Ángela? Para mí sí, no sé para Sara. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces estoy mal yo. No, lo acepto. En esta ocasión lo acepto. Entonces, sí fue para nuestras dos comentaristas. Hay tiro libre a favor del conjunto tricolor, de la Tri de México. El seleccionado de Pedro López mete el centro de la número 8. Hablamos de Alexia Delgado. El rechazo más bien de la defensa colombiana. Recupera rápidamente el balón en profundidad para Manuela Pavi. Muy largo. Ese balón no alcanzaba nunca, ni aunque tuviera 8 cohetes en los guayos. Le queda muy largo esa esférica para Manuela Pavi. Controla bien la número 7. Hablamos de María Sánchez. Descargando para nadie. Recuperaba rápidamente la pelota el conjunto colombiano. Juega bien. La número 17, Carolina Arias, tocando para Daniela Arias, rechaza, mete el pelotazo para Manuela Pavi, se conocen también desde hace mucho tiempo, disputaron clásicos, ahí también en contra, en América y en Deportivo Cali, meten el cambio de frente, buscando a Catalina Usme, juega bien Manuela Vanegas, la controlaba de cabeza, de pecho y después de mano, dice la central del Compromiso, se enojaba Catalina Usme, pero en efecto era mano, y vemos la ola. Mires, es que la cámara no nos deja ver tampoco por ese sol que está inclemente, pero sí hay bastante gente. Esa tremenda producción. No. Yo me quejo de la producción local, pero esta está ganándole por goleada. Producción internacional. Jugando en corto. Balón de Karina Rodríguez. Juega ahora para Rebeca Bernal. Va saliendo la capitana de campo del conjunto mexicano. Descargando ahora para Nicolette Hernández. Juega en corto. Balón ahora del conjunto mexicano. Juega arriba, el balón, controlaba bien Karen Luna, el pase que recuperaba bien. Ilana Izquierdo jugando para Sandra Sepúlveda, rechazaba sin miseria, como dicen coloquialmente, y el balón en campo de Colombia. Va buscando por ahí Marcela Restrepo, no encontraba el balón, ahora sí, el rebote que le favorece, juega la número 8, descargando para quién, por ahí se mostraba Ilana Izquierdo, prefería jugar para Yorelín Carabalí, el cambio de frente que llega, juega Catalina Usme, tocando atrás para Manuela Vanegas, se daba la media vuelta, encontrando bien a Marcela Restrepo, juega la número 8, tocando atrás para Yorelín Carabalí, ojo con esa esférica, está quemando, juega Sandra Sepúlveda, se quejaban de un penal por ahí las jugadoras mexicanas, de una agresión sin balón por parte de Daniela Arias, no pasó nada, dice Alexandra Billeter, juegue que no ha sucedido absolutamente nada. Karen Luna en el suelo se queja de una falta, veremos si la cobró. Manuela Vanegas decía que era saque de banda y se queja de un golpe en el estómago. Creo que perdía el oxígeno ahí Karen Luna. Y como el partido está detenido en 28 minutos del Compromiso, la escucho, Ángela, porque usted realizó una pregunta hace unos minutos, pero no la ha contestado usted. Cuéntenos qué opina. Yo creo que es bastante importante tener algunas variantes, tener además de la base que hemos visto normalmente después del Mundial y pues incluso desde el Mundial, digamos que ese 11 titular que se formó, pues se podrían ver otro tipo de jugadoras. Hace unos días también, o digamos en otras transmisiones mejor, hablábamos un poco de esa necesidad de cambio y de ir pensando en que, bueno, se van a jugar los Juegos Olímpicos y puede que algunas después de Olímpicos
ya no estén más, o puede que para el Mundial sea su última competencia, o puede que ocurra alguna cuestión, ¿sí? Y si no le damos la oportunidad a otro tipo de jugadoras que son jóvenes de ir haciendo parte de ese cambio, pues entonces no vamos a poder avanzar. Yo lo veo de esa forma, es el hecho de poder en estos partidos amistosos y en los anteriores también, no darle 5 o 10 minutos a las jugadoras, no, sino darles un poco más de tiempo para poder darse cuenta si realmente sirve o no sirve dentro del esquema que quiera tener el entrenador Angelo Marsiglia. Bueno, parece muy acertada también eso. Sí, es más o menos lo que decíamos también como con jugadoras como Sandra Sepúlveda. Ahí alguien nos estaba comentando que ¿por qué no le da más minutos y más confianza a Natalia Giraldo? Que ha sido criticada, sí, pero que por ahora es lo único que tenemos. Parece que no hubiera más arqueras, al menos para la convocatoria de Colombia. No sé qué opina usted. Sí, yo creo que sí. Bueno, en esta jugada no sé si había tarjeta amarilla. Bueno, no, le advertían a Manuela Vanegas sí. sobre eso porque iba con el codo sobre la cabeza justamente de Jacqueline Ovalle. Una entrada bastante fuerte sobre la número 11 y una de las más destacadas del conjunto mexicano. Yo creería que sí, respondiendo a tu pregunta, es bastante importante generarle seguridad a las arqueras, generarle esa confianza a tus jugadoras, pero con eso y ante las críticas creo que se hace todo lo contrario. No sé cómo lo vea Sara. Es que ahí es bien difícil y se los digo por experiencia propia, el tema de procesos con los técnicos es bastante complicado entrar a debatirles el proceso o las que deberían de estar o no, porque así sea que varias se vayan a retirar o que sea como de sus últimas competencias, mientras esté este entrenador es difícil que se pueda cambiar el proceso, ¿sí? Y eso pasa pues más a nivel pues como, ¿qué te digo yo? Administrativo se podría decir. Entonces pienso que también llegará un nuevo proceso, ojalá pues este entrenador es bueno, pero pienso que cada proceso tiene su nombre y apellido propio. El balón, todavía no se ha reincorporado ahí Jacqueline Ovalle, le pertenece a México, es María Sánchez la encargada de realizar el centro. Va María Sánchez, levanta la mano, mete el centro, balón al segundo palo, rechazaba bien Sandra Sepúlveda, mandaba al saque de esquina para México. Ojo porque hay un choque, está en el suelo la guardameta, también está en el suelo, hay una jugadora, no sé si es una defensa, o no sé si ya se reincorporó, pero por ahora está la guardameta colombiana en el suelo, Sandra Sepúlveda, se acerca también Billeter, la central del compromiso, y pide que rápidamente entre el cuerpo médico. Se queda Yorelín Carabalí porque dice que hay un codazo de una jugadora. Veremos si efectivamente fue así. Claro, la capitana, la número 4, Rebeca Bernal, entra con el codo, entra armada, pero Alexandra Billeter dice que nunca la vio. 32 minutos del compromiso. El partido detenido. 0-0 para Colombia, 0 para México. Cuénteme. Quisiera preguntarles a ti, Ángela, y a todos los que nos están acompañando, si no soy la única que veo, pues aprovechando esta pausa, la línea de volantes muy pasiva y muy retrasada. No veo que conecten cuando hemos visto jugadoras de tanta talla en nuestra selección moviendo las fichas muy bien en el medio. Hoy las noto un poco retrasadas, tímidas, no sé. ¿La escuchamos, Ángela? Yo pienso lo mismo. Yo pienso que realmente, o sea, están como muy pasivas ante lo que está buscando, digamos, plantear el rival en cuestión de marca, pero en cuestión defensiva están muy pasivas y en cuestión ofensiva no están apareciendo. Algo que me parece interesante para poder analizar y poder entrar un poco más en detalle después es el tema de que Colombia en el mediocampo sobre todo juega demasiado abierto y eso no siempre va a favorecer, y por eso es que México gana los balones a la altura del mediocampo y por eso es que tiene más facilidad para salir jugando.
Ahora sí referenciamos, ya voy con la respuesta a la pregunta de Sara, pero ahí saque de esquina a favor de México. Así es el cuarto tiro de esquina, el cuarto del partido. María Sánchez cobra riesgo, el primer palo rechazado bien por la guardameta colombiana también, siendo cómplice una jugadora mexicana que por poco estrellaba ese balón, pero con la red, en el fondo de la red del arco colombiano, no tuvo buena puntería, se estrelló todo. En el palo derecho de Sandra Sepúlveda, recupera Carolina Arias, se resbalaba atrás la posesión de la esférica, ahí saque de banda a favor del conjunto colombiano, luchaba con todo por ahí, lado izquierdo, y ganaba. El saque de banda para el conjunto cafetero, bueno el centro de Alexia Delgado, y, no, pensé que era el cabezazo de Sánchez, de María Sánchez, no, se estrelló de una vez en el palo derecho de Sandra Sepúlveda por poquito y llegamos a un gol olímpico para el conjunto mexicano. Un acercamiento, creo que el que tiene más riesgo por parte de la selección mexicana. El pase filtrado que quería buscar a Mayra Ramírez, se quedaba muy corto el balón, corría por ahí Manuela Pavi, rechazaba el conjunto mexicano. Bien por ahí el cabezazo por parte de Carla Nieto. Recupera entonces Colombia, jugando por el medio campo. Descargaba Ilana Izquierdo, no encontraba receptora. Jugando rápidamente Daniela Montoya, la capitana de campo. El pase es errático. Muchas equivocaciones en el medio del campo. La falta de Manuela Pavi sobre la jugadora mexicana. Hay tiro libre a favor del conjunto manito. La falta sobre Rebeca Bernal, la capitana, la número 4 del conjunto mexicano. Sí, al final el cruce de Manuela Fabi por debajo desestabilizaba a la capitana de campo del conjunto visitante en este caso, porque el local es Colombia. 35 minutos, tenemos ya el compromiso, tiro libre, últimos 10 minutos, más lo que adicione, que creo que va a ser bastante, porque hubo mucho corte en esta primera mitad. 35-33. Tenemos del primer tiempo jugando Karen Luna. El pase no era bueno, el control tampoco. El cabezazo, la peinada más bien de Karen Luna, que se va al saque lateral. Repone rápidamente Manuela Vanegas. Juega con Daniela Montoya, tocando para Manuela Vanegas. Se enredan solitas. Ojo con Manuela. Ojo con Manuela porque se estiró de una manera fea. Veremos si es preocupante o no. Al menos dobla la rodilla de buena manera, pero se queja de dolor. Sabes que no veo por dónde se destrabe esto. Y me toca muchos partidos así, pero no veo por dónde se puede destrabar este partido, Sara. No, es que, no sé, veo en serio una línea de volantes que coge el balón y como que le picara, ¿sí? No hay una triangulación, unas diagonales, algo que nos permita ver pues un fútbol bonito, por decirlo así. El balón, por fortuna, ya se recupera Manuela Vanegas. Juega rápidamente, bueno, con falta decía Alexandra Billeter. Hay tiro libre a favor del conjunto colombiano, hacía la magia ahí Daniela Montoya. Yorelín Carabalí es la encargada de reanudar el compromiso. Va Yorelín. 37 minutos del compromiso. En estos 2 minutos, desde el 35 al 37, se ha jugado, sin mucho, 15 segundos. Ese es el análisis, los rayos X de esta primera parte. Juega Mayra Ramírez, tocando bien el balón Catalina Usme, mete el centro para Manuela Pavi, va corriendo con todo la número 15. También se exige Nicolette Hernández, va sacando, toca en corto el balón, perdía en la salida México. Juega ahora Colombia, perdía la posesión, la esférica, el conjunto mexicano. En el último cuarto de cancha, se encuentra bien Manuela Pavi, se mete al área, mete el centro, balón muy ancho, va corriendo con todo, alcanza o no alcanza, claro que alcanza, recuperando Marcela Restrepo, juega bien para Manuela Vanegas, el balón es de Daniela Montoya, le queda Catalina Usme, se enredaba, no lograba controlar bien ese balón. Ahora Daniela Montoya juega para Manuela Vanegas, mete el centro Manuela, balón al segundo palo, rechazaba con los puños, recibía el balón, el rebote Manuela Pavi, metía una volea, no surtía efecto y rechazando el peligro más bien, la defensa mexicana a través de Karen Luna, el balón en los pies de Sandra Sepúlveda, va saliendo, jugando por el medio, balón del conjunto colombiano, descargando para Yorelín Carabalí, busca a Ilana Izquierdo, la levantaba la Ilana con toda la potencia, el conjunto mexicano, creo que era María Sánchez, hay falta
a favor de Colombia. Sí, se queja de todo María Sánchez, pero en efecto había falta, la levantaba a la número 13. Ailana izquierda, claro, la pisaba y creo que podía ser tarjetica, ¿no, Ángela? Por ahí Sí, si le escapaba una tarjeta, no nos poníamos bravos. estaba por ahí, pero bueno, la jueza dijo que esa no, que esa la había dejado en la casa, entonces que ahora traía de nuevo las tarjetas. Ahora en el entretiempo. Juega Sandra Sepúlveda, balón para Yorelín Carabalí, descargando para el lado izquierdo, el pase errático, gana y recupera, atención con la contra de México, juega para María Sánchez, el balón rechazado por la defensa, juega Manuela Vanegas, el balón ahora es de Mayra Ramírez, gana y bien se despoja de su marca Mayra Ramírez, elude a dos rivales, gana de cuerpo, Mayra Ramírez se mete a la Mayra, el rebote que dejaba por ahí Barreras, el rechazo de México, bien sale jugando, pierde en la salida, juega ahora Daniela Montoya, balón de Manuela Vanegas, pase filtrado buscando bien a Marcela Restrepo, engancha por el sector de occidental, Marcela que se mete al área, Marcela que mete el centro rasante, el rebote, bueno, para mí no se desbordaba, para la central del compromiso sí, hizo una de más Marcela Restrepo, y ahí saque desde la portería para México, otra opción que ataja bien, la guardameta Barreras, en complicidad con su central, porque ella cubría un palo mientras la guardameta salía bien a achicar. Sara. Creo que hoy van a soñar Barreras y Mayra mutuamente. Ha sido un duelo maravilloso el que nos han traído estas dos chicas desde su posición, pero ha sido un verdadero gusto ver esas definiciones. Pienso que la arquera se ha dado su nombre y le ha cerrado ángulos que al perfil de Mayra son evidentes, y pues pienso que a la final Mayra tendrá que cambiar un poquito de mentalidad para sacar el partido adelante, porque ya se están acompañando un poco más las jugadoras, pero ella sigue muy enviciada por su gol. La falta sobre Manuela Pavi, cortesía de Alexia Delgado. ¿Sí, Ángela? Quería agregar a eso que decía Sara, que pareciera que estamos volviendo a ver a la Mayra que estaba antes con la selección, a la que vimos en amistosos, a la que vimos incluso en el Mundial en muchos momentos. Estamos viendo a la Mayra individualista y Mayra no está levantando la cabeza en ningún momento. No se está dando cuenta que está teniendo más acompañamiento y eso está perjudicando a Colombia. Y vamos a retomar el tema de los Olímpicos y de que esto es un partido de preparación y demás. ¿Por qué? Porque lo que se haga acá puede ser parte de lo que también se llegue a hacer en esa participación en Francia. Entonces, deja un poco de duda, creería, de cómo se puede trabajar esto con Mayra si ya es algo tan recurrente. Atención con Marcela Restrepo, mete el centro. Marcela, ¿qué hiciste? Marcela Restrepo veía con todo correr, porque incluso hasta se estorbaron a Manuela Vanegas, que tenía expedito el camino hacia el área mexicana. Se desaprovechó una oportunidad de contra magnífica. Ahí saque desde la portería para el conjunto mexicano. Y sí, en algunos casos, Mayra, lo que decíamos, la ansiedad, las ganas de meter el gol, pero además el olfato goleador de Mayra es una cosa bárbara. Y eso es para todos los delanteros. Se ven tan frente y tan cerca al gol que se les nubla el campo visual solamente para tener ojos para la portería rival y encarar y no mirar a nadie más. Absolutamente a nadie más. Marcela Restrepo, que luchaba por ahí, la número 8, descargando y rechazando también el peligro, la jugadora mexicana, la capitana de campo, Rebeca Bernal. Ahí saque desde la banda a favor del conjunto colombiano. Manuela Vanegas. Vemos a una jugadora colombiana, no sé si la referencia usted ahí, Ángela o Sara, en zona de preparación. ¡Atención, el remate! ¡Gol de Colombia!
Colombia. Sí, Catalina Usme, no, perdón, María Catalina Usme, pierna derecha, la colgó al ángulo ahí, sacó algunas arañas, unas telarañas que tenía en la portería Stephanie Barreras, y una genialidad de la 10 que viste el 11, taco para autohabilitarse, mete el remate con dos jugadoras que la marcaban. Sí, otro más, otro día en la oficina más para Catalina Usme, que pone a ganar a los 44 minutos, ya cerrando en el epílogo de este primer tiempo a Colombia. Colombia que tiene 1, María Catalina Usme, la autora. 0 para México, partido preparatorio de Colombia para los Juegos Olímpicos, aquí en Criterium Deportes y más. Golazo. Dale, Sara. Realmente No, no. esa era mi primera palabra. Esa era mi única palabra frente a eso. Así que dale tú con el análisis de este gran gol que ha hecho Catalina. Ángela, yo pienso que vamos a decir exactamente lo mismo. Eso pasa cuando una Catalina Usme, una Daniela Montoya se sueltan y se la ingenian, se ponen creativas, nos brindan este tipo de joyas. Sí, así fue realmente. Cuando ellas conectan con el balón como debe ser, cuando aparecen, digamos que cuando nadie las espera, cuando se han perdido un poco en el partido porque no estábamos viendo tanta conexión de Catalina Usme con la pelota, por momentos veíamos imprecisiones de Daniela Montoya, pero en esta vimos una genialidad de la número 11, que así como lo narró Gallego, tiene la 11, pero sabemos que siempre es una 10, tiene categoría de 10 y le pegó con la mocha, le pegó con la pierna no tan hábil, así que eso también es de destacar de Catalina Usme, que ha tenido un gran rendimiento y ha dado muy buenas asistencias en la Liga Mexicana desde que llegó al Pachuca, pero ahora le está dando la victoria en esta primera parte que había sido un poco de toma y dame, pero le está dando esa ventaja en el marcador a la selección colombiana. La mocha, ¿no? La muda, la de palo. Si así es la de palo, ¿cómo será la buena? No me quiero imaginar. Donde Catalina me saque un remate con la pierna zurda, Dios mío, desde la media cancha, un golazo. Asegurado. 3 minutos de adición, ya cumplimos el primero, gana Colombia 1-0 en Estados Unidos ante México. 59 segundos tenemos ya de este tiempo adicionado, tenemos 3, faltan 2 para acabar esa primera mitad. Y de una vez les voy preguntando, ¿quién es la? No quiero dirigir la discusión por algún camino, ¿no? Pero ¿quién es la Catalina Usme del compromiso? Definitivamente muy merecido por ese golazo para Usme. Sí, o sea, sin duda. Sí, sin duda por el gol, pero creo que no podemos dejar de lado la actuación de la arquera mexicana, justamente de Stephanie Barreras, que ha sido muy, muy destacada y ha evitado que la ventaja para Colombia sea aún mayor. Y creo que el podio lo cierra Mayra Ramírez, ¿no? Sí, podría ser también. Catalina es la que desbloquea el juego, lo decíamos ahí, no veo por dónde, pues bueno, la genialidad de Catalina. Después Barreras, que es la encargada de poner su apellido en el arco y de no dejar que ningún gol entrara. Y después lo de Mayra Ramírez, que ha tenido 3, 4 oportunidades, creo yo, les cuento a la delantera colombiana. El remate de Karen Luna, tenemos 2:20 de juego en el añadido. Restan 40 segundos. Juega arriba el conjunto colombiano. Balón filtrado para Manuela Pavi. Recuperaba bien Karina Rodríguez. El balón es para Barreras, la guardameta mexicana. Toca en corto. Balón ahora de Rebeca Bernal. Va saliendo ahora. Descargando para Cristina Ferral. Barreras. Juega la guardameta. La mexicana Stephanie. Tocando en corto. Balón de Karina Rodríguez. Va saliendo bien para Rebeca Bernal. Juega la número 4. Tenemos ya 2:55 en el cronómetro. Faltan 5 segundos y se termina esa primera parte. Un golazo por parte de Catalina Usme. Saque de banda a favor del conjunto colombiano. 3 minutos ya cumplidos. No podía conectarse Nicolette Hernández con ese balón. La central del compromiso, Alexandra Billeter, señala el centro del campo y hace sonar su silbato. Indica que este primer tiempo ha terminado
victoria parcial en este amistoso internacional. Me salió la rima y todo. Colombia 1, México 0. Nos vamos al entretiempo. Figura de la cancha para nosotros, María Catalina Usme, o figura con criterio más bien de la cancha. Vamos a una pausa comercial y volvemos con el análisis de esta primera mitad entre Colombia y México.
Bueno, arrancamos entonces análisis fugaz de esta primera mitad. Y vamos con Sara para que nos cuente cómo vio esta primera mitad, qué cambios haría y para que pensemos en posibles alternativas para esta segunda mitad si es que se necesitan. Si no, pues no hacemos sustituciones y ya está, Sara. La escuchamos. Gallego, muchas gracias por acá nuevamente. Empezamos con un partido intenso a nivel de choque. Encontramos un México que aguantó en cuestión de sacar un poco mentalmente a las jugadoras desde la parte física, cuestión que logró con algunas, ¿cierto? Porque a un punto las veía como desesperadas, pero ya al final empiezan como a soltarse un poco más. Catalina nos regala este golazo que es muy categórico en ella, un enganche y al arco. Pero pienso que Colombia, pues esto es un amistoso, ¿cierto? Más ganándolo, ¿por qué no hacer rotaciones? Y eso es lo que se quiere ver en este partido el día de hoy. Me gustaría ver la creatividad que nos puede dar, por ejemplo, Andrade, que pronto nos puede dar un poquito más de toque. Entonces, también creo que sería una buena idea. Si bien Mayra lo ha hecho bien y ha buscado su gol, pienso que uno como delantero, y ya pues eso por experiencia propia te lo puedo decir, que si a uno no le está saliendo el gol y uno sabe que no le está saliendo y está ansioso por él, es cuando menos hay que intentarlo, porque seguramente no lo vas a encontrar. Entonces pienso que debería cambiar de metodología para seguir siendo muy importante para el grupo y seguir mostrando otras cualidades que ella también nos ha brindado, como es ese pivot, esas diagonales, ese pase que conocimos antes. Entonces, por ese lado, creo que Colombia debería de ir estructurando un poquito a otras jugadoras, como decía Ángela ahorita, porque pues, el proceso sigue. Y las chicas hoy las veo un poquito como desesperadas, no sé si han sido por todas las faltas que México le ha ocasionado, pero sí las veo un poquito pues como agotadas mentalmente, por decirlo así. Entonces creo que se haría como algunas variantes. Creo, si no estoy mal, Sara ya está mostrando, es que estoy tratando de corroborar, creo que es un gol parecido, o bueno, de larga distancia, que también tuvo Colombia frente a México en el Estadio del León, pero no sé si fue Catalina Usme, porque, a ver, tengo partido del 21 de febrero del 2023, México 1, Colombia 1, hace gol Catalina Usme, y tengo otro, y creo que esa es la más reciente con esa camiseta, con la roja. Fue ese, justamente. ¿Sí? Porque de hecho es la roja que tenía el combinado nacional colombiano antes de la camiseta de visitante, la segunda equipación que tenía la selección femenina, que de hecho es inspirada en Cañocristales. Entonces creo que es esa, sí, y ya si Ángela lo dice, pues le creo a Ángela. Bueno, análisis, Ángela, antes de arrancar este segundo tiempo, esa segunda parte de Colombia-México, si haría o no cambios en la selección Colombia, que creo que ya se vienen algunos. Sí, se va a presentar, parece que inicialmente una modificación, va a ingresar Fabiana Yantén, pero ya la estaremos referenciando. Bueno, voy a aprovechar para referenciarla de una vez. Sale Manuela Vanegas, que la habíamos visto con una molestia en algún momento por una jugada. Ingresa a Fabiana Yantén, es posición por posición, y veremos qué tal lo hace la jugadora de América de Cali. Análisis, diría que ambos equipos estuvieron de menos a más. Fueron mostrando poco a poco algunas cualidades, algunas cuestiones bastante importantes que pudieron dejar ver un partido bastante entretenido y una primera parte muy muy buena para ambas selecciones. Colombia lo define a través de algo completamente inesperado, una genialidad que se le ocurre a nada más y a nada menos que a una de las referentes e históricas del fútbol colombiano, como es Catalina Usme, y deja por el momento ese 1-0 a favor de Colombia.
que ahora, suponemos, irá en busca de más, y a mí me gustaría ver a María Camila Reyes. Bueno, Sara nos comentó algo de a quién le gustaría ver en ese segundo tiempo. Ah, sí, a Lady Andrade, ¿no? Se quedó sin palabras. Arranca, ahorita nos va a comentar. Arranca ese segundo tiempo entre Colombia, se equivocaron ahí del marcador, aparece 0-0, pero nosotros le contamos la verdad y es 1-0 a favor de la selección Colombia. Golazo de María Catalina Usme. Juega entonces, primer balón de Fabiana Yantén, rechazado, sin preocupaciones, sin poner en peligro las aspiraciones de llevarse este partido amistoso de preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024. Rebotaba la pelota en Daniela Montoya, se iba al saque de esquina, pero todo estaba inhabilitado porque había fuera de lugar de Karen Luna, la número 22 del conjunto mexicano. Saque de meta a favor de Colombia y lo va a hacer Sandra Sepúlveda. No me parece tan bonito, ¿sabe? Ese uniforme. Concuerdo con Ángela. No me agrada. No. de la guardameta de Colombia lo logro tolerar, pero la camiseta de la que juega son los pies de las jugadoras. Juega Daniela Arias, rechaza el balón, recuperaba entonces la selección mexicana, círculo central, por ahí saltaba Mayra Ramírez, el balón que no podía conectarse con María Sánchez, se va al saque lateral, reposición, ahora sí ha mejorado muchísimo la producción también, porque ya cae la tarde. En territorio estadounidense, Ángelo Marsiglia que da indicaciones, calma, bloque medio, concentradito. Que no suceda lo de la primera mitad, que dejaban filtrar balones por ese medio campo y pasaban las jugadoras como Pedro por su casa, agarraban a Mayra Ramírez, le hacían una llave de judo y no pitaba nada Alexandra Billeter. Juega entonces Colombia, Mayra Ramírez, el rebote que favorecía entonces a la selección mexicana. Descarga Cristina Ferral, balón ahora de Nicolette Hernández, recupera Colombia, juega entonces ahora Marcela Restrepo, mete en el centro, balón que no podía conectar, creo que era, sí, Catalina Usme, no podía conectarse con ese balón. Viene el cambio de frente que ofrecía Marcela Restrepo y saque desde la portería, esta vez mexicana. Hablamos de Stephanie Barreras, la encargada de reanudar el compromiso. Toca en corto, balón de Karina Rodríguez. Va saliendo entonces la número 3. Juega para Cristina Ferral. Balón atrás para Barreras. ¿Qué va a hacer Barreras? Juega con pierna derecha. Se acerca Nicolette Hernández. Juega para Rebeca Bernal. El rechazo de Barreras. Se complica México. Presiona Colombia. Por ahí Manuela Paví. La presión que no surtía efecto. Se lograba recomponer, rehacer el equipo mexicano. Juega Fabiana Yantén. Descargando para Daniela Montoya. No encontraba compañeras al frente, así que juega atrás para Yorelín Carabalí, rechazando el balón, jugaba para Mayra Ramírez, el balón rechazado por parte de la defensa mexicana, el rebote que le queda a Alexia Delgado, juega bien para Cristina Ferral, juega la número 15, va saliendo la defensa mexicana, juega en corto, 48 minutos, tenemos ya 3 del segundo tiempo, Ferral descarga bien para Karen Luna, sale presionada por parte de Marcela Restrepo, logra recomponerse y juega atrás, balón para Nicolette Hernández. Ahora ataca por el sector izquierdo, derecho, donde defiende Colombia. Juega rápidamente María Sánchez. El balón rechazado por parte de Carolina Arias. Se va al saque lateral. Reposición manual a favor del conjunto mexicano. Es ofensivo. Manos arriba para Nicolette Hernández. Equivocaba el pase. Juega Carolina Arias de puntín. Sacaba esa pelota. Lucha la jugadora Mayra Sánchez. Había una mano, no la pitaba. En efecto fue mano, pero no la pitó de manera correcta Mayra Ramírez. Pegaba antes, sabe que se le está yendo el partido de las manos, no sabe manejar la tranquilidad, la central del compromiso. Mire cómo llega, que en efecto se quejaba de eso Mayra, había una mano de Mayra Ramírez, pero mire cómo llega armada la defensa, o bueno, la jugadora mejor de México, Ángela y Sara. Sí, así es. Igual realmente quería hablar un poco de estos primeros 5 minutos y es algo particular. Sí, la tenencia de la pelota no determina que un equipo sea mejor o sea peor que el otro, pero al menos sí muestra un poco de identidad y una clara, digamos, necesidad de poder mantener el balón e intentar encontrar los espacios sin desesperarse. Y creo que eso es un poco de lo que hemos venido pidiendo, de lo que hemos estado pidiendo
hace mucho rato con la selección Colombia, que no sea una cuestión de buscar a jugadoras puntuales o de depender de ese tipo de situaciones, sino que podamos ver algo un poco más elaborado por parte de la tricolor. Y en este momento está una jugadora por cada lado, Sí. Carolina Arias y la jugadora mexicana. Sánchez, ¿no? María. Sánchez, sí. María Sánchez, justamente la número 7. Creo que quedó peor María Sánchez. Sí. Sí, bueno, esperemos se recuperen pronto las dos jugadoras. Ahí también hubo un choque con Daniela Arias. Bueno, fueron a disputar ese balón. No se dieron cuenta de la jugadora rival. Y no sé si ya tenemos por ahí a Sara. Sí. Bueno. La verdad es que sí me parece, algo de lo que está diciendo Ángela es cierto, pero creo que eso es más de obra del cuerpo técnico, ¿cierto? Las jugadoras, si bien pueden seguir pues el juego como tal y tomar decisiones frente al juego, creo que la estructura táctica está hecha del entrenador y del cuerpo técnico. Entonces siempre he visto a este cuerpo técnico un poco al pelotazo, a buscar jugadoras puntuales, a buscar esas genialidades que nos pueden regalar ciertas jugadoras, pero nunca he visto algo elaborado en torno a este proceso, una táctica, una salida de juego, una finalización clara. Nunca he visto pues como algo un poco más, como que nunca le he visto un poquito más la mano al cuerpo técnico. Creo que sigue estancado como en el proceso Abadía, ¿no, Ángela y Sara? Exactamente, es que sigue por ahí como por ese lado, cuando aprovecho para contar que ya las jugadoras parece que van a poder continuar sin problema, pero sí, es que creo que va por ahí. Es algo más de poder ver construcción de juego antes que un pelotazo. Sí, sabemos que las jugadoras son las que al final resuelven dentro del terreno de juego, pero es que, digamos, voy a hacer la anotación y esto va a ser como tirar un dardo, ¿no? No nos podemos quedar en que le quitamos durante únicamente 45 minutos la pelota a Estados Unidos. No nos podemos quedar con ese argumento porque no se hizo absolutamente nada con la pelota. Le quitaron la pelota, sí, pero ¿qué hizo Colombia en cuestión de construir, en cuestión de profundidad, en cuestión de generar acciones de peligro frente a su rival al momento de quitarle el balón a una selección tan importante? Esas podrían ser como unas buenas preguntas, y de ahí podría salir un poco también esa cuestión de poder mejorar en lo que podría ser la construcción de juego. Entonces, no sé, a mí no me gusta el cuerpo técnico, lo digo sinceramente, porque me parece que es lo mismo que hacía Abadía, y es prácticamente depender en muchos partidos. Sí, Colombia juega bien, pero Colombia arranca jugando bien y tiene momentos donde decae, y es ahí donde llegan los rivales normalmente y aprovechan para marcar los goles ante la tricolor. Entonces siento que no hay como un progreso completo para la selección. El balón es de Barrera, ya vamos con Sara por si quiere opinar también algo acerca de lo que decía Ángela. Juega Carolina Arias, recupera en la salida, atención con la contra de Colombia, el pase que no era bueno para su ex compañera en el Deportivo Cali. Hablamos de Manuela Paví. Descargando entonces Karina Rodríguez, juega en corto, balón de Stephanie Barreras, se abre la número 15, Cristina Ferral, va saliendo Cristina, descargando para Karen Luna, juega la número 22, tocando por el medio, aparecía bien Alexia Delgado, juega de nuevo para Karen Luna, se frenaba, daba la media vuelta, tocando atrás para Cristina Ferral, levanta la cabeza, está amonestada Cristina, es la única amonestada, ¿no? En el compromiso, si no estoy mal. Sí, señor. Cristina Ferral de México, juega para Karina Rodríguez, el balón por el medio, aparece Rebeca Bernal, la capitana de campo, que mete el pase filtrado para que corra por ahí la número 16, hablamos de Carla Nieto, lucha, gana, guapea al final, el saque de banda lo consigue Colombia a favor de Daniela Arias, que dice que la agarró de manera ofuscada, de manera energúmena, la número 16, Carla Nieto, ahí, lateral, reposición manual a favor del conjunto colombiano. Sara, si quiere, para que no se nos escape después y perdamos el hilo, si quiere añadir algo a lo que dijo Ángel acerca del cuerpo técnico, le escuchamos.
No, sí, es que era lo que yo venía comentando, o sea, veo un proceso que tiene muy buenas jugadoras, pero estancado, o sea, creo que se podría dar mucho más potencial en torno a lo que tenemos en estos momentos en la selección, se podría haber mucho mejor aprovechado, la verdad. Bueno, hay tiro libre a favor del conjunto mexicano, la falta es de Carolina Arias sobre María Sánchez. Le llegó por detrás, se frenó, fue inteligente la número 7, no lo fue tanto, la número 17 que llegó con todo a marcar a la jugadora mexicana y lo señala de una vez Alexandra Wilter, que marca la posición de la esférica y dónde debe estar situada la barrera que impedirá, en dado caso, la opción de gol de México. Mete en el centro, cabecea el rechazo que queda en el área colombiana, rechazando más bien a Daniela Montoya, sin displicencia, el esférico y había falta. Antes, creo que, no sé si sucedía algo con la guardameta colombiana porque la enfocaron a ella y de una vez levantó los 2 pulgares y dijo que todo estaba ok. No sé si había alguna molestia por parte de Sandra Sepúlveda, no sé si lo notaron, yo al menos no lo vi así. El tiro libre a favor de Colombia, Daniela Montoya, la encargada de realizarlo y de reanudar el compromiso porque está detenida la esférica. Vemos a las jugadoras colombianas que están calentando. Me recuerda, Ángela, por ahí el banco de suplentes de Colombia tiene las elegidas. Sí, señor. En el banco de suplentes tenemos a Natalia Giraldo con la número 1, está Michelle Lugo con la número 23, está Kelly Caicedo con la número 5, Ángela Barón, número 14, 22 para Daniela Caracas, está Liana Salazar con la número 21, 20 para Gabriela Huertas, 7 para María Camila Reyes, el número 10, esta vez para Gisela Cuesta, 18 Wendy Bonilla y 16 Lady Andrade. Me gusta Lady Andrade, quisiera ver a Reyes y quisiera ver también, se me escapó el otro nombre de la jugadora, ya voy con ella, porque ataca Colombia, juega entonces Marcela Restrepo y Lana Izquierdo, descargando para Daniela Montoya, mete el centro, balón que quería buscar a Manuela Pavia, al final hay rechazo por parte de la selección mexicana, creo que es la número 6, sí, Nicolette Hernández, y hay tiro libre, saque desde la banda lateral a favor del conjunto colombiano. Carolina Arias juega rápidamente, balón rechazado, de nuevo hay saque lateral, pero más cerca al vértice es suroccidental. Carolina Arias. Es Liana Salazar, la otra jugadora que quiero ver también en acción. Mete el centro Restrepo, el balón al segundo palo, peinado por parte de Karen Luna, se acomoda su peinado, y saque de esquina a favor del conjunto colombiano. 58 minutos tenemos ya, 13 del segundo tiempo. El saque de esquina que se va a realizar. Primer tiro de esquina del partido para Colombia y va a ser el quinto del compromiso. Balón de Marcela Restrepo, alza sus 2 brazos. Cuenta los pasos, 1, 2, 3 y medio. Un paso hacia el costado y se prepara para cobrar el saque de esquina. Todos en el segundo palo. Mete el centro Marcela Restrepo. Al final el balón al primer palo rechazaba la jugadora mexicana, creo que era la número 8, Alexia Delgado. El centro de la 8 colombiana salió despejado por la 8 mexicana. De nuevo hay saque de esquina. Segundo tiro de esquina para Colombia, el sexto del partido. Marcela Restrepo, la encargada. La hinchada mexicana que está alentando a sus compatriotas. Marcela Restrepo levanta sus 2 brazos de nuevo. La señal indicando la jugada preparada. Está en corto también Catalina Usme. Mete el centro cerrado que pegaba en el lado de la red que no suma. Por fortuna para la guardameta Stephanie Barreras. Ahí, saque desde la portería para Colombia. Nos acercamos a los 15 minutos del segundo tiempo. Cobra en corto, balón para la capitana Bernal. Rebeca. Se abre la guardameta Barreras. Va saliendo, la individual es para
Rebeca Bernal, la capitana de campo, juega para Karen Luna, descargando para Cristina Ferral, va saliendo Cristina, ¿qué va a hacer Cristina? Toca por el medio campo, juega bien para Karen Luna, equivocaba el pase, balón largo buscando a Marcela Restrepo, ganaba de nuevo Luna en el rebote, busca con todo Mayra Ramírez, ganaba en la marca, juega, mete en el centro, bien Catalina Usme, el balón que queda flotando, buscaba por ahí Manuela Pavi, no podía conectarse con él, Marcela Restrepo, el balón que le pertenece a Mayra Ramírez, no dejó continuar porque había falta sobre Catalina Usme, se retuerce de dolor, esperemos que no sea nada grave para la número 11 del conjunto colombiano, no sé si había falta, la verdad, la cámara siguió en el juego, yo también, no sé si alcanzaron a percibir la entrada sobre Catalina Usme, de la cual se queja bastante, de número 11 del conjunto colombiano. Yo no la alcancé a ver, no sé si de pronto... Sara, bueno, parece que ahí pareciera un pisotón de la jugadora de México que se queda ahí pendiente porque, o sea, lo ve de pronto como algo sin intención realmente, como que ella va hacia donde va el balón, que es hacia la zona defensiva, y ahí choca con Catalina Usme. Bueno, no sé, Sara, si también la alcanzó a percibir. 61 minutos. Y bueno. Sí. Algo así fue, pero pues parece que no es como nada grave, pues. Más bien el dolor del momento, ¿no? Ahí creo que Mayra Ramírez está haciendo la seña de que esperen, de que no se preocupen, de que se va a recuperar, pero si Catalina no es de hacer eso, no es de hacer tiempo. Es que, a ver, ¿sabe qué? Pero es algo raro. No veo muy bien. No veo muy bien sea, es que lo que sucedió. Sí. Incluso en la repetición, o sea, la jugadora intenta frenarse y pareciera que ahí la golpea, como que choca con ella, pero no se alcanza a ver bien si es un pisotón que le da a Catalina Usme o si es un golpe en la rodilla o si es en otro lado, pero parece que parece es en el pie de derecho. Es en el empeine y parece que no va a poder continuar. Ya entró la camilla. No creo. No creo, ¿sabe? No, y lo que les decía, Catalina no es de hacer tiempo, ni de tirarse, ni de fingir, ni nada de esas cosas. Catalina siempre quiere jugar, pero lo veo complicado, ¿sabe? El partido detenido por ahora 62 minutos. Es más, incluso creo que está como llorando, ¿no? También. ¿O no? Pero no, parece que no van a necesitar ni siquiera la camilla. Esperemos a ver. No, están haciendo la señal del cambio. Sí, las mismas compañeras. La señal del cambio. Dios mío, que sea el cambio que queremos, por favor. Ay, perdón, pensé en voz alta y con el micrófono abierto, perdón. No, tranquila, no pasa nada. Me imagino que es Reyes, ¿no? La que usted desea que entre. Ay, ojalá. Ay, no. Bueno, no. Bueno, no fue. No fue, tal vez en la próxima. Sí. No fue la jugadora que estábamos pensando que iba a entrar. Sí, no estaba en la lista de ninguno. Toca como las tapitas. Siga participando. Va a entrar Gisela Cuesta, entonces la que tiene la número 10 en esta convocatoria. Reiteramos que sale Catalina Usme con mucho dolor, una molestia bastante fuerte sobre el pie derecho, fue que vimos, ¿cierto? Sí, derecho. Pie derecho, esperemos que no sea nada grave, nada mayor. Y bueno, va a jugar Gisela, que podríamos decir Sara y Gallego, que es una jugadora con mucho potencial ofensivo, con mucho aporte en ese sector de la cancha, y veremos cómo va a quedar entonces el planteamiento de Colombia después del cambio de Catalina. Bueno, 2 sustituciones en este segundo tiempo. La primera arrancando, que fuera de Fabiana Yanté por Manuela Vanegas, y esta obligada. Las dos creo que por molestias físicas, ¿no? Igual no es por rendimiento, no ha sido por cansancio. No. Pero sí, creo que nos vamos a quedar, Gallego, con lo que mencionamos anteriormente, con las ganas de ver a Andrade, porque ahorita con Gisela no creo que el cuerpo técnico se arriesgue a tener otra jugadora tan ofensiva.
estaban alegando por la reanudación del compromiso, ¿no? Igual la pelota, la esférica era de Colombia, la posesión era de Colombia y alegaban algo, no sé si jugará atrás Colombia, no sé qué alegaba México. Había falta de Gisela Cuesta sobre la jugadora número 6, era Nicolette Hernández por ahí. La falta y el tiro libre a favor de México, va a cobrarlo Rebeca Bernal. Y hay sustitución en la selección mexicana. Sale la número 9, que poco hizo, Kiara Palacios. Así es, se retira Kiara Palacios, ingresa la creativa. Es una jugadora bastante interesante, la número 10 del conjunto mexicano, Diana Ordóñez, que en Copa Oro tuvo algunos momentos para poder mostrar sus habilidades y veremos si va a lograr revertir un poco lo que ha intentado hacer la selección mexicana en el mediocampo. Perfecto, el balón entonces ahora le pertenece a la guardameta mexicana, juega Barreras, en corto para su capitana, hablamos de Rebeca Bernal, se va proyectando también ataque, Karina Rodríguez prefiere jugar con la número 15, hablamos de Cristina Ferral, va jugando, toca en corto, balón de Alexia Delgado, la marca es de Colombia, jugaba por ahí Daniela Montoya, no lograba alcanzar ni recuperar la esférica para Colombia, pero el pase tampoco fue bueno de la mexicana y ahí saque lateral a favor del conjunto colombiano, 66 minutos, tenemos ya 21 del segundo tiempo. Fabiana Yantén con su, como me hizo acordar mucho a los niños que el primer día de clases, su uniforme bien arregladito, la camisa dentro de la pantaloneta, en este caso para Fabiana Yantén, y dijo, no, ya llevo 21 minutos aquí, tengo que desarreglarme, se sacó la camisa y empezó a jugar de verdad. El pase filtrado, atención con el rebote, por poco el balón de rebote, una jugada dantesca, cómica se podría decir, la primera participación de Diana Ordóñez y por poco el rebote más bien, se metía en el arco de Sandra Sepúlveda, al final no fue un rebote, al final fue un remate clarísimo de Diana Ordóñez, parecía que rebotaba en los pies tras la barrida de la jugadora Yorelín Carabalí, pero no, hay saques de la portería a favor de Colombia. Dijo Ángela que quería demostrar Diana Ordóñez, bueno, ya está demostrando, en un minuto hizo más que Palacios. Ya arrancó, y cuando tengamos presente que cuando Jacqueline Ovalle logra retroceder un poco más, México tiene un poco más de aceleración y un poco más de dinámica en esas jugadas de ataque. Veremos si eso va a ser lo que plantea el entrenador Pedro López para que México pueda revertir este resultado. No sé qué piensa Sara, pero bueno, qué pena antes de que continúe. Antes de que continúe Gallego, pero yo creo que este tipo de modificaciones en estos momentos podrían ser bastante importantes para seguir viendo de qué forma se adecúan también a eso que están buscando los entrenadores. Bueno, la falta sobre May Ramírez y creo que también hay novedad en el campo de juego porque hubo amonestada en México. Son las dos centrales, ¿no? Las que tienen ahorita amonestación. Sí, Karina Rodríguez y Cristina Ferral. Atención con el centro, el rebote que lo caza Manuela Pavi, está en el área mexicana, juega Manuela, el rechazo por parte de la jugadora Nicolette Hernández, la número 6, la manda al saque lateral, reposición entonces de banda a favor del conjunto colombiano. Buena la barrida para rechazar el peligro y ahí saque lateral a favor de Colombia. Carolina Arias, la encargada de efectuar esta reposición manual. Ya vamos con Sara para que conteste también la pregunta o la incógnita, la inquietud que dejó Ángela Guzmán en el aire. Falta a favor del combinado colombiano sobre... Se ríe Carolina Arias porque nunca hubo falta sobre la jugadora mexicana. Ahora sí, Sara, la escuchamos en Criterium Deportes y más. Ángela, ¿me puedes recordar la pregunta, por favor? Qué pena. Que sobre estos minutos sería importante hacer modificaciones normalmente pensando en que las jugadoras puedan aportar a eso que se está buscando, es decir, no solo pensando en el marcador, sino también pensando en que el planteamiento
va cambiando, se va ajustando a lo que se necesita realmente, y que en estos minutos siempre es como clave que los entrenadores puedan hacer modificaciones. No sé cómo lo ves, y cuando estabas también dentro de las canchas, pues si te parecía importante en algunos momentos. Claro que sí, incluso porque veo a Ordóñez un poco suelta, y es una jugadora que una Carabalí sí puede estar a la altura, pero contemos que Carabalí ya lleva más de medio partido, entonces pienso que también la fatiga nos puede jugar en contra. Entonces, ante jugadoras que entran tan frescas y de tan buena calidad, hay que también, pues, estratégicamente, pues, balancear eso. El cambio de frente sobre Ovalle, controlaba de gran manera con el pecho. Lo que no pudo hacer de gran manera fue retener la esférica, y hay saque desde la portería a favor de Colombia. Sandra Sepúlveda, la encargada de realizarlo. Saque de meta. Se toma su tiempo Sandra, la número 12 en la espalda. 70 minutos con 43 segundos. Tenemos ya de compromiso. 1-0 gana Colombia. Golazo de María Catalina Usme, que ya está en el campo de juego por un pisotón o una molestia física, más bien porque no lo repitieron de gran manera. La producción internacional sobre la número 11 del conjunto colombiano salió, y en su reemplazo entró Gisela Cuesta, la número 10, que la vemos ahí flotando sobre el medio campo, sobre el círculo central. Juega Cristina Ferral, va saliendo la número 15, eludía la marca de la jugadora colombiana, recuperaba a Fabiana Yantén, un codazo, se gastaba Fabiana Yantén, no sé si hubo codazo o no, pero se levantó rápidamente Fabiana Yantén a defender su posición. Juega ahora la número 19, Yorelín Carabalí, rechazando el peligro, no dejaba desbordar esa pelota la jugadora mexicana, recuperaba y tras el centro se lanzaba con todo. También la defensa colombiana, y la manda al saque de esquina. No hubo nada. Saque de esquina a favor del conjunto mexicano. Ya les digo cuántos saques de esquina van. Perfecto, Jacqueline Ovalle va a realizar la reanudación desde el vértice nororiental. Alexandra Billeter dice: no se queje, no hubo nada, basta de alegar. Y Marcela Restrepo le muestra algo a la central del compromiso, que dice: con el silbato se juega y se realiza este saque de esquina. Bueno, aprovecho y les comento. 5º tiro de esquina para la selección mexicana, el número 7 del partido. Por ahí creo que era Karen Luna, ¿no? La número 22, la que estorbaba un poco la visual también de Sandra Sepúlveda. Mete el centro, Ovalle, balón al primer palo, rechazaba de cabeza la jugadora colombiana, pegaba a una jugadora rival, y hay saque desde la portería a favor de Sandra Sepúlveda. Se ha vuelto monótono este segundo tiempo, pocas posibilidades. Mayra desaparecida, y Gisela Cuesta, nada de nada. De hecho, como en el primer tiempo, entramos en un llano donde todo se disputa en el medio campo. Vemos ahí cuando le hacen el primer plano a Yorelín, una camiseta, un hincha del América. Bueno, hemos visto de México bastante, de las Chivas, del América. Por ahí también alcancé a ver de otro conjunto que ya no recuerdo el nombre, pero vemos a una del América que está jugando hasta ahora, ¿no, Ángela? ¿O juegan un rato? El femenino está jugando en este momento, va perdiendo 1-0 ante Independiente Medellín. Perfecto, ya más adelante nos mantendrá al tanto si tiene también los resultados. Le encargo esa tarea para mantener también a la gente informada. El saque lateral a favor del conjunto mexicano. Nicolette Hernández juega bien para el número 3. Hablamos de Karina Rodríguez, que recientemente fue amonestada. 74 minutos tenemos ya del compromiso, 29 del global, del segundo tiempo. Juega Barreras, la guardameta mexicana, descargando para Karina Rodríguez. Va saliendo Karina. Levanta la cabeza para tener una mejor visual, descargando para Cristina Ferral. Va Cristina. Juega para Karina, de Cristina a Karina, de Karina a Cristina, de nuevo a Karina.
mete el pelotazo filtrado, elevado, también buscando a Nicolette Hernández, no podía conectarse con ese balón, recupera sin embargo en el centro del campo Rebeca Bernal, juega por el medio campo rechazando a Daniela Arias el peligro, el balón que lo cazaba Manuela Pavi, lucha Mayra Ramírez, no podía quedarse con la posesión de la esférica, ahí saque lateral a favor del conjunto colombiano, levanta su pulgar Mayra, en señal de que todo está bien, de que no hay preocupaciones, y ojo con Daniela Arias, que se queja de un golpe también en el rechazo, cuando rechazaba ese balón, después del ataque de México, la delantera, si no estoy mal, creo que era Diana Ordóñez, alcanza a conectarla. Ahí a Daniela Arias, que ya logra recomponerse y se reanudará el juego desde el saque lateral. Repone rápidamente el conjunto colombiano. Ilana Izquierdo lucha, gana de nuevo de cabeza. Balón que aguanta Mayra Ramírez. Círculo central, pasaba la línea de medio campo, se devolvía. El rechazo es de Yorelín Carabalí. Buscando por ahí Marcela Restrepo, el rebote que lo caza Ilana Izquierdo. Marcela Restrepo de nuevo. Pase filtrado. Atención con Manuela Pavi. Se enredaba Manuela Pavi. No podía controlar ese balón bien. Pase filtrado exquisito. La visual perfecta. Pase quirúrgico para Manuela Pavi. No lograba conectarse de buena manera. No lograba más bien controlar de buena manera para estar de frente al arco y definir, y por qué no pensar en el segundo gol para la selección Colombia. Vamos con el análisis de esa jugada, jugando Yorelín Carabalí, descargando para Sandra Sepúlveda, mete el rechazo, ahora sí se prenden los motores, buscando por ahí Gisela Cuesta, el rechazo que le queda a Marcela Restrepo, se detiene el compromiso. ¿Qué sucedió? Bueno, había fuera de lugar. Análisis de esta jugada, el pase exquisito, fenomenal de Marcela Restrepo, y que no logró concretar Manuela Pavi tras ese mal control. Bueno, se quedaron sin palabras. No, pensé que iba a hablar Sara, pero antes de que dé su análisis sobre esa jugada, nadie me lo está preguntando, pero lo voy a decir. Me encantaría que Lacey Santos juegue en el mediocampo con Marcela Restrepo. Me encantaría. O sea, en el momento en el que está Marcela Restrepo, me parece que sería fantástico ver esa dupla. Ojalá podamos tenerla en los Juegos Olímpicos a Lacey sin ningún problema y que pueda seguir muy, muy bien Marcela Restrepo también. No sé cómo lo ve Sara, pero antes de que hable voy a referenciar las modificaciones. Se retira la número 8. Bueno, primero daban el cambio de Jacqueline Ovalle, la número 11. Ingresó Pelayo, la número 17, la que le marcó un golazo también a Estados Unidos en la Copa Oro, en esa victoria 2-0 de México. Ingresó también la número 23. No sé si me equivoco ahí. Salió la número 8. Estamos hablando de que se retiró Alexia Delgado. Ingresó entonces Mari Carmen Reyes y también Mayra Pelayo con la número 17 y se retiró Jacqueline Ovalle. Entonces, Mari Carmen Reyes, la número 23, también tiene su Reyes y también tiene su Mayra. Las jugadoras mexicanas, el remate por parte de la jugadora mexicana que se va completamente desviado. 78 minutos tenemos ya del compromiso, 33 de la segunda parte. Ángelo Marsilia que da indicaciones. Ahí vemos a Mari Carmen Reyes, la recién ingresada, junto con Mayra Pelayo. Les decía, también tenemos a Mayra. Ahí está, Mayra Pelayo. Decía, o hablaba usted de algo, no sé. Bueno, que le gustaría ver a Lacey Santos con Marcela Restrepo, ¿no? ¿Era su comentario ahorita? Sí. O sea, como justo en este momento. En el momento en el que está Marcela, que ha tenido más minutos, que ha podido ser titular y que ha demostrado por qué tiene que ser titular, me gustaría bastante ver esa dupla. El balón que le pertenece, y también entró Carla Martínez. Sí, señor, y se retiró la amonestada Karina Rodríguez con la camiseta número 3. Perfecto, bueno, dos Carlas entonces, Carla Nieto y Carla Martínez en el compromiso para México. No sé si Sara concuerda, si no está de acuerdo, si le gustaría ver. Ella levantó la bandera en el medio tiempo por Lady Andrade.
No sé si piensa diferente a Sí. Ángela. Bueno, no, o sea, a ver, sí me gustaría ver ese medio campo, Ángela tiene pues toda la razón. Incluso pues para los olímpicos me atrevería a decir que un sueño sería también, por ejemplo, ver en ese medio una Lorena. Pero pienso que el juego de pronto le falta un poquito de chispa en torno a la definición. No sé, tanto Mayra como a Pavi, como ahorita lo tuvo, me parece que entran demasiado a hacer una definición y creo que pueden tener una mejor toma de decisiones previa al arco, ¿cierto? Porque creo que eso también le falta mucho a Colombia. Entonces, ahí sí no te sabría decir con quién soñaría que acompañara a esa Marcela y a Llorelli. Y a Lacey, qué pena. El balón que se va al saque desde la banda. Carolina Arias, la encargada. No sé quién le hizo el pase a Gisela Cuesta, pero precisamente cuando Sara hablaba de toma de decisiones, apareció esa mala decisión, porque estaban las 4 defensas atrás, replegadas de México, y la mandó a luchar sola contra el mundo a Gisela Cuesta, y pues al final la defensa mexicana la mandó al saque lateral, pero era un balón tranquilo para la defensa mexicana. Va saliendo con todo. Juega México a través de Karen Luna, descargando para la número 22. Juega Karen de nuevo. Karen tocando para la número 23, la recién ingresada Mari Carmen Reyes. Lateraliza el juego. Balón para la número 17, Mayra Pelayo. ¿Qué va a hacer Mayra? Pero la de México. Mayra Pelayo. Descarga para Mari Carmen Reyes. Juega en corto. Balón para Carla Martínez. Levanta la cabeza Carla. Juega bien para Karen Luna. Juega Karen. Va saliendo tras a la diagonal. No conectaba con nadie. El balón que se va lentamente. ¿La va a dejar salir Llorelli? No. Prefiere tomar ese balón con sus pies y rechazar el peligro. Buscaba Marcela Restrepo. El rechazo que venía por parte de Carla Martínez. Ahí saque lateral a favor del conjunto colombiano en propio campo. Gana Colombia 1-0. Gol. Golazo de María Catalina Usme. Enganchó y como le dice Ángela, con la mocha, definió al ángulo superior izquierdo de la portería de Stephanie Barreras y con ese solitario gol a los 44 minutos del primer tiempo, gana por ahora parcialmente Colombia a México. Prepara un partido preparatorio para el Campeonato de los Juegos Olímpicos en el 2024 en París. Juega Marcela, tocando para Ilana Izquierdo. El balón es de Gisela Cuesta, errático. El balón no podía conectarse con su compañera. Y va recuperando la defensa colombiana a través de Daniela Arias. Juega atrás para Yorelín Carabalí. Tenemos 82 minutos 30. Yorelín, sale la número 19. ¿Qué va a hacer Carabalí? No encuentra más bien compañeras. Juega para Marcela Restrepo, Ilana Izquierdo, Daniela Montoya. Juega ahora para Manuela Pavi, tocando la número 15. Descargando atrás para Daniela Arias, perdía en la salida, atención con Mayra Pelayo, se mete Mayra Pelayo al área, bien Daniela Arias que defendía su propio error, se rehacía, se recomponía Daniela Arias, la manda al saque de esquina a favor del conjunto mexicano, del conjunto Manito. Tiro de esquina número 8 del compromiso, el número 6 para la selección mexicana. El balón que le pertenece entonces a Mayra Pelayo. Va a cobrar. Mire, es increíble la tecnología, como están desconectados los estadounidenses, que tienen al frente de cada asiento tienen un portacelulares para grabar, imagino yo, ¿no? Para no estar concentrados en tenerlo en la mano, sino que ponerlo ahí. No sé si se alcanzaron a ver. Ahí saque de esquina a favor del conjunto mexicano. Balón afuera del área, tocando de nuevo Mayra Pelayo, va a meter el centro, no, prefiere descargar con Nicolette Hernández, mete el remate, balón al centro, bien cazado por Sandra Sepúlveda, segura, la 12, la guardameta de Colombia, que encajona ese balón, quema un poco de segundos y sirve rápidamente a los 84 minutos para Carolina Arias, mientras veíamos la repetición de ese remate englobadito, un centro llovido, en corto. Para la número 22 hablamos de Karen Luna, que venía buscando el área chica de Colombia. Lateral a favor del conjunto mexicano es Nicolette Hernández.
Va jugando para Mayra Pelayo, bastante participativa, dejaban circular ese balón la defensa colombiana. Ahí, saque desde la portería. Ahora el conjunto colombiano, 85 minutos. ¿Es muy pronto para la figura con criterium de este segundo tiempo o del compromiso? Lo que ustedes me digan. Difícil, creería yo. ¿Será que Sara quiere arrancar? Porque el segundo tiempo está complicado. Les doy tiempo de reposición, unos 3 minutos. Un poquitico, sí. Perfecto, no, esperemos entonces a ver si aparece otro golazo. Mayra Ramírez buscando por ahí, buscando también Nicolette Hernández, recuperaba la pelota, el pase errático, juega Daniela Arias en largo buscando a Mayra Ramírez, no podía controlar bien ese balón, atrás, la esférica, la número 16, jugando rápidamente, ¿16 o 6? No, era la 6, Nicolette Hernández. Juega rápidamente, balón de Carla Martínez, toca la número 14, balón por el medio para Carla Nieto, juega por el sector izquierdo, aparece Mayra Pelayo, la rubia, metía el remate, ¿cómo se llama? Sí, no, pero es rubia, sino que ya las puntas las tiene un poco más amarillas. La número 17, Mayra Pelayo, no voy yo a dar una clase de estética aquí, pero el balón, la esférica, la tiene Sandra Sepúlveda. 86 minutos tenemos ya del compromiso. Colombia le gana 1-0 a México. Balón en largo. No podía alcanzarla Gisela Cuesta. Toca bien para Carolina Arias. Enganchaba a Manuela Pavi. Perdía en el ataque. Desconectaban los circuitos. Bien el conjunto mexicano. Juega el número 4, balón de Rebeca Bernal, la capitana de campo que mete un cambio de frente. Corre con todo Diana Ordóñez. Atención con la número 10, descargando bien para Mari Carmen Reyes. Se mete al área Mari Carmen. Mete el centro rasante bien. Con todo defendía Colombia, la manda al saque de esquina. Aplaudía también su guardameta colombiana, Sandra Sepúlveda. El rechazo estaba plantada firme. No la movía nadie. A Fabiana Yantén. Ahí saque de esquina a favor del conjunto mexicano, le dice Ángelo Marsiglia, aguánteme el cambio, por favor, a la cuarta jueza. Séptimo tiro de esquina del partido para México, el 9º de este compromiso. Va Carla Nieto, coloca el balón en el vértice, se acerca también Mayra Pelayo. Carla Nieto se cubre su boca para comentarle algo a Mayra, sin que se dé cuenta. Daniela Montoya, cobran en corto, atención con el centro de Mayra Pelayo, ganando al primer palo, rechazaba bien la defensa, es Carolina Arias, la que sacaba de cabeza, con su testa, ese balón, lucha por ahí Mayra Ramírez, ¿va ganando o no? Le gana la marca y el duelo a Diana Ordóñez, la agarraban a Mayra Ramírez, no podía conectarse con ninguna compañera, gana Ilana Izquierdo, rechaza a Daniela Montoya, ataca con todo en los últimos minutos México, juega por el costado derecho, bien Mari Carmen Reyes, se deshace de la marca rival, Mari Carmen Reyes decía que quitaba el balón, pero sin falta, bien, la central del compromiso, Alexandra Videter, juega Fabiana Yantén, balón largo para que busque por allá Manuela Pavi, iba a decir Fabiana Yantén, no, era Fabiana ya la que rechazaba, buscando a Manuela Pavi, y ahora creo que sí se realiza la sustitución en Colombia. Sí, señor, se retira con la número 8 Marcela Restrepo. Ingresa. Bueno, todavía no veo. Wendy Bonilla. Con las ganas de ver el debut de Wendy Bonilla. Bueno, no nos quedamos con las ganas. No nos quedamos con las ganas. Ingresa la número 18, Wendy Bonilla. Decía que nos quedamos con las ganas de ver, por ejemplo, a María Camila Reyes, nos quedamos con las ganas de ver a Lady Andrade, nos quedamos con las ganas de ver a las jugadoras que dijimos que queríamos ver, nunca se le pasaron por la cabeza a Ángelo Marsiglia. El rechazo por parte de la defensa colombiana, barría con todo, arremetía la número 20 del conjunto mexicano. Hablamos, no la tengo referenciada, la número 20, creo que tengo un error aquí en la planilla. Pero arremetían con todo sobre Yorelín Carabalí. Y hay tiro libre a favor del conjunto colombiano. 89 minutos tenemos ya del compromiso. Esperemos que solo sea el golpe de la mancada del músculo, porque siento que se le queda un poquito la rodilla.
Sí, sí, sí. No, y además llegó con todo, llegó armada la número 20 del conjunto mexicano. Le voy a referenciar el cambio. Ese creo que no lo vimos. Es Scarlett Camberos la número 20 y salió María Sánchez la número 7. Hace rato no veía ese no lo mostraron. Ese no lo mostraron. Avisamos que fue problemas de producción internacional. Sí, sí, sí. Disculpada. Ángela, 89-45. Tenemos ya el compromiso. Sacan de portería las jugadoras colombianas. El balón sobre el círculo central, descargando entonces la número 6, Nicolette Hernández. Balón filtrado para Mayra Pelayo. Corre con todo Carolina Arias. ¿Cuánto tendremos de adición? Lo sabremos en breve. Ahí. ¿Cuánto? No, ni siquiera eso lo mostraron bien. Parecía 1, pero también parecía 7. Parecía de todo, ¿sabes? Parecía de todo, sí, ya veremos. Pelayo está siendo atendida afuera. Cayó feo, ¿saben? Es que le cayó. No cayó feo, le cayó feo. Sobre todo Carolina Arias a Mayra Pelayo, claramente sin intención. Bueno, y le da con el muslo. Feo ese golpe. 42 segundos ya. Bueno, sí, dieron un minuto. Ahí está. Tenía la razón. Lo que parecía al principio, tenía razón. Figura con criterium de este partido, de este compromiso. Arriésguese. Y si algo, si quieren, yo les digo mi elegida. Empiece, Gallego, empiece, por favor. Guíanos. Marcela Restrepo. Se arriesgó y se arriesgó bien. Yo también voy con Marcela Restrepo. A mí me gustó el partido que hizo, realmente. Sí. Definitivamente lo hizo. Se acomodaron. No, se acomodaron. No me parece. No, ¿sabes por qué? Le voy a dar una explicación, rapidito. Porque es que fue la que más aportó en ataque, la que más buscó influir realmente y eso fue bastante importante para Colombia en algunos momentos. Más allá de que en el segundo tiempo Colombia desapareció prácticamente durante un muy buen rato. No nombrábamos ni siquiera a Mayra, que era la que estaba peleando los balones arriba, pero bueno, eso en parte es mérito de México y mérito de la selección Colombia, que estaba buscando hacer un buen trabajo defensivo. No creo que haya sido un minuto, no sé si adicionó más, pero la escucho. No, que pues complementando un poco eso, pienso que encontrarse un bloque de volantes tan defensivo como lo es Montoya, izquierdo, pienso que Marcela llega y rompe un poquito esa atadura en el medio y fue la que más se arriesgó. La verdad también me iba por Pavi, porque siento que fue una de las que, aunque no le llevaba el balón, corría y corrió muy bien durante todo el segundo tiempo, pero definitivamente la más atrevida ahí fue Marcela. Al final sí fueron 7. Los minutos añadidos en este segundo tiempo. Y nos comenta, por acá no habíamos visto el comentario, pero Antonia García, me pregunto si algún día conoceremos la victoria ante Colombia en Estados Unidos. Y caras de desespero, de desmotivación. Pero es verdad, no ha tenido un buen récord el conjunto mexicano en territorio estadounidense, en territorio norteamericano ante la selección de Colombia, ya sea en la rama masculina o en la femenina. Juega Daniela Montoya, balón de Gisela Cuesta, va jugando la número 10, descargando para la número 9, que ya está un toque más retrasada. Mayra Ramírez jugando para Carolina Arias, mete el pase elevado, filtrado, buscando Manuela Pavi, rechazaba la central mexicana y saque lateral, la capitana Bernal Rebeca, al saque lateral, reposición de banda a favor del conjunto colombiano. Último cuarto de cancha, tenemos 3 minutos, ya casi 4 de los 7 que adicionaron en esta segunda mitad. Mayra Ramírez que lucha, no le pueden ganar, al final sí, Mayra Pelayo recuperaba y rechazaba a la capitana de campo Rebeca Bernal, busca Yorelín Carabalí, controla con pierna derecha, juega por el medio, buscando a su capitana Daniela Montoya, de Daniela a Daniela, de Montoya a Arias, metía un rechazo, lo conectaba bien con sus manos Pedro López, el técnico de México, que da el balón rápidamente a sus dirigidas, gana
Ilana izquierdo, la falta sobre Ilana, bien la construyó la mediocampista del conjunto colombiano, y referenciamos también un cambio que hubo, Yasmín Casares, y se retiró Cristina Ferral, la otra central amonestada. Daniela Montoya, la encargada de cobrar el tiro libre. 4:38 tenemos ya del compromiso. Daniela mete el centro con pierna derecha, más bien un cambio de frente que se quedó corto, rechazaba bien la pelota Karen Luna. Juega y recuperaba Fabiana Yantén, no perdía en la salida, recupera entonces México. El cabezazo es de Yorelín Carabalí, le queda en el círculo central a Daniela Montoya, juega para Carolina Arias, mete el pase filtrado, es el de Mayra Ramírez, Mayra, a la guardameta, al fondo, gol. Ah, bueno. No, estaba en fuera de lugar, increíble, no se le dio. Casi le quitó el grito de gol. Casi le quitó el grito de gol porque iba a decir, bueno, si hay fuera de lugar, aunque la cámara no muestra muy bien, pero sí se ve el fuera de lugar que Mayra estaba por delante de la defensora. Es una muy buena definición. Iba a gritar, ¿sabe qué iba a gritar? Justamente que por fin se quitaba la sal de encima Mayra Ramírez y volvía a marcar con Colombia. Estuvimos cerca, pero es importante estas llegadas. Pero mire la definición, de todas, esta era la más difícil. Y esta fue la que concretó. El ángulo se le cerraba, pero la probabilidad de que hiciera gol era un 10%, como mucho. En cambio, la otras era de frente al arco, tenía la posibilidad, y al final, pues, no logró nada. El balón que le pertenece entonces al conjunto colombiano, se va. Ah, bueno. Rechazaba, no podía conectarse con ese balón y se va al saque lateral. Reposición rápidamente por parte de México. Perdía la selección manita, recupera de nuevo en el medio campo. Juega bien Nicolette Hernández, tenemos 6:20, últimos segundos de este partido. Juega Daniela Montoya, balón para Manuela Pavi, toca en corto, balón para Mayra Ramírez, le gana la posición a Bernal, la capitana de campo de México, que no pudo nunca con Mayra Ramírez. Ganaba, aguantaba, la rechazaba la número 14. Hablamos de Carla Martínez, ahí saque de esquina, ¿no? A favor de Colombia. Creo que fue. No, señor. ¿Buscan a la capitana Bernal? ¿Lateral al final o no pasó nada? Me muestran nada aquí. Bueno, al final la posesión más bien es de México. Barría con todo Manuela Pavi sobre Nicolette Hernández. Ojo con esas entradas, también sale perdiendo ahí el físico de la jugadora colombiana, que al final es amonestada. Cartulina amarilla para Manuela Pavi. Tenemos ya los 7 minutos que agregó la central del compromiso cumplidos. Estamos a disposición de la estadounidense Alexandra Billeter. 97 más 25. Perdón, 97, 28, no más 25, porque si no sería un escándalo, pues. El balón para Rebeca Bernal. Gana Colombia 1-0. Última jugada, me imagino yo, porque también se perdió un poco de tiempo en la molestia física que tuvo Mayra Pelayo, la número 17, que estaba recién ingresada. Rebeca Bernal juega en corto, balón que la devolvían a la capitana de campo. Rebeca Bernal, en vez de meter el centro, juega en corto. Balón ahora que pasa la línea del medio campo. Carla Martínez mete el centro, balón a la media luna de Colombia, se enredaban las centrales. El rebote que le pertenece a México. Nicolette Hernández, bien cubría Fabiana Yantén. El centro que va a venir de México, recuperaba Wendy Bonilla, y a correr ahora Colombia. Wendy Bonilla perdía en la salida, recupera México de nuevo la marca que ofrecía por ahí Mayra Ramírez, salía, se desbordaba ese balón. Ahí saque lateral a favor de Colombia. Mayra Ramírez dice que se apure, que rápido, que tienen que acelerar el juego porque si no va a adicionar más. Daniela Montoya le dice, ahí también dicen, profe, ¿no? Profe, pero ya se cumplió el juego, ya se terminó el partido. En fin. Ahí saque lateral a favor de Colombia, Fabiana Yantén. La encargada, tenemos ya 98-46, nos acercamos a los 99. Cobra rápidamente Mayra Ramírez, aguanta la marca, retiene la posesión para Colombia. Mayra Ramírez, hay falta a favor de México. ¿Cuánto va a adicionar de más? Se emocionó Alexandra Billeter, o hasta que empate México, veremos. Juega rápidamente México, descargando para Bernal, va a meter el centro, no prefiere transitar con la pelota.
Al final Alexandra Billeter, por fin, casi que no, levanta sus brazos, señala al centro del campo y dice que este compromiso ha terminado. Victoria importantísima. Lo sabe así Ángelo Marsiglia y su equipo técnico, porque se abrazan en una sola persona y celebran esta victoria durísima, agobiante, luchada por parte de Colombia. Y tenemos el análisis de Ángela Guzmán y de Sara Toro para cerrar ya este partido, esta transmisión. Muchísimas gracias a la gente que se conectó a través de Criterium Deportes y más. Los dejo con estas maravillosas voces encantadoras, además de Sara y de Ángela. Bueno, no, yo pienso que el segundo tiempo, los últimos minutos sí fueron bastante intensos. Un partido un poco cerrado que se desbloqueó, como decía Gallego en su momento, con ese golazo, pero hubo pues como esa para y no vi como tanto una estructura táctica, pero pienso que desde las individualidades Colombia mostró pues su superioridad, entonces qué bien que pudieron sacar este marcador adelante. Sí, concuerdo mucho con ese comentario de Sara y para ser un poco concretas en este cierre de partido, creo que Colombia disminuyó un poco en esa intensidad y en esa misma dinámica que venía mostrando en la primera parte, pero aún así supo mantener un buen bloque defensivo, al menos estar un poco atentas desde la arquera. La zona defensiva, la zona del mediocampo se ajustó un poco más y se agruparon de buena forma para poder contrarrestar ese ataque que estaba teniendo México en algunos momentos. Fue de menos a más en el primer tiempo Colombia y pareciera que fue de más a menos en el segundo tiempo. Quedará para el siguiente partido que se pueda debatir algo sobre esto. A mí me deja un poco de dudas, no sé cómo lo ves, Sara, para que vayamos cerrando, pero a mí me deja un poquito de dudas en cuestión de temas de hablar de fútbol como tal. Más allá del resultado, que es una gran victoria, son goles importantes que lo marca una jugadora destacada, histórica, pero todavía sigue quedando esa incertidumbre de cuál es la identidad de juego de la selección Colombia. Exactamente, tú lo has dicho, Ángela, que hace sin sabor. Dice, bueno, se ganó, pero ¿a qué juega, cierto? Si bien tiene jugadoras de una talla pues mundial, no hay una identidad, no hay esa sustancia que de pronto nos vaya a diferenciar, simplemente partir de suerte y que se metan alguno que otro balón que pateen, pero de resto no hay como incluso ese gusto de ver a una selección en torno a un plan de trabajo para sacar el fútbol, ¿cierto? Entonces creo que en ese sentido, corticas nos quedamos para hablar de fútbol. Exactamente, y corticas nos quedamos para poder analizar a profundidad lo que es esta selección Colombia y lo que puede ser este mismo grupo de jugadoras frente a esos Juegos Olímpicos, que para esto son estos partidos preparatorios, pero bueno, todavía queda el duelo ante Guatemala que va a ser el día martes y que también lo estaremos pasando por aquí, estaremos con ustedes llevándole la transmisión de este compromiso a través de Criterium Deportes y más. Gracias por estar acá, por acompañarnos. Gracias a Juan Sebastián Gallego por la narración. Gracias a Sara por estar acá presente con nosotros y seguir dándonos esa perspectiva de cómo se debe armar mejor un partido dentro del terreno de juego y con esa visión tan importante que siempre nos lleva a poder debatir un poco más. Gracias a toda la producción, a todo el equipo de Criterium y gracias a ustedes que siempre están con nosotros acompañándonos en partidos de fútbol femenino porque esto es lo que nos gusta, esto es lo que nos apasiona y vamos a seguir aquí de cerca al fútbol femenino. Nos encontramos en una próxima. Hasta luego, muchísimas gracias.